es una profesión que semanalmente me decepciona porque es eso. ¿Quién llega hasta arriba? ¿Cómo llega hasta arriba? Que hay que saber para pontificar de periodismo todo lo que hay dentro del periodismo. Y el periodismo también implica tener mucha calle. Y creo que es lo que no tienen ahora los periodistas de 10 años hacia acá. Cuando empiezo con el tema de las 24 horas, digo, no, yo tengo que tener Álvaro. Me empieza a tener también o a invadir una rabia tremenda por cómo le trataron, que esto no es de ahora, ¿eh? Y que a mí me ha parecido que ha sido la persona futbolística peor tratada en la historia del fútbol español. Y el tema de Ibai también fue muy curioso porque esto no llegué a hablarlo con las altas esferas, ¿no? Entonces de Gol Televisión, pero recuerdo que digo, oye, quiero fichar a este tío, que es caster, yo lo escucho. Me dicen, es que ya tienes tu juguetito. Digo, coño, déjame. Pues no me dejaron, tío. Y luego, como al año y medio, apareció, ya llamaron a Ibai y digo, mira, ahora sí, ¿no? Yo he sufrido ciertos clickbaits que he arrastrado a día de hoy, que afortunadamente alguno ya está olvidado, pero dices tú, lo que ha dicho Rodrigo Faz en su canal de YouTube, que dices tú, a ver, tío, calma. Yo viví cosas cuando no tenía que haberlas vivido complicadas, porque ibas a la cuenca minera, veías un entorno en el cual era complicado ganarse la vida. Yo recuerdo ver a mis tíos esconderse porque venía Henry Norte y te destrozó la sidrería porque les dio la gana. O vi como unos Ultrasur, al tío de al lado le metían una paliza porque salió el camarero y les dijo, oye, que esto es Gijón y aquí se paga, ¿eh? Me da igual que seáis del Madrid o del Barça. Y le dieron una paliza delante de mí. Rodrigo Fáez, bienvenido a este podcast, nueva edición, y te tengo que decir que tenía muchas ganas de tenerte por aquí, ¿eh? A un buen paisano. Vale. Pues muchas gracias, Juan, a ti por tenerme. Ya pensaba que era en plan rollo, te tengo muchas ganas para... No, de momento no. No soy ningún ultra. ¿eh? Podría ser, ¿eh? Podría serlo. Hay mucho ultra con micrófonos últimamente. Sí, ¿verdad? Sí. De eso hablaremos, ¿no? De lo que es el periodismo de bufanda, ¿no? Que se suele decir ahora. Mira, Miguel Quintana dijo, ¿no? Que estuvo en este podcast... que el periodismo de bufanda no es periodismo y además el tema de los ultras es otra de las cosas que efectivamente se ha extrapolado al mundillo en el que estamos. Lo estás petando y lo sabes. Y lo que pasa es que tú vas a tirar seguramente un poco de modestia y no lo reconocerás, pero desde fuera... Fíjate, Juan, que bueno, agradeciéndote las palabras, yo creo que me está yendo bien. Más que petarlo, me está yendo bien, que es una de las cosas que al final los creadores de contenido / periodistas, ¿no? Intentamos siempre mesurar, porque al final yo ya tengo una trayectoria afortunadamente buena y esto va de tener los pies en el suelo, de probar cosas, de que esto te funciona, esto no, aguantar, tener paciencia y la verdad que ahora me está yendo bien en YouTube. Es que siempre me ha dado la sensación de que eres un periodista como muy nómada, que te gusta marcarte objetivos y que si ese objetivo en algún momento te aburre, cortas rápidamente de raíz. ¿Es así? Ya no es cuestión de aburrir, es cuestión de que a mí me guste. Yo siempre desde el principio, bueno, tanto en periodismo, ya sea en ESPN, en Gol Televisión, beIN Sports, donde haya estado, como ahora en la creación de contenido, ¿no? Siempre tengo algo en la cabeza, es decir, el ejercicio de empatía que creo que se puede aplicar a cualquier ámbito de mi vida, ¿no? Para intentar que lo que yo haga delante de un micrófono, yo, si fuera el espectador, lo pudiera ver y disfrutaría viéndolo, ¿no? Es un poco ese ejercicio que hago siempre. Entonces, pues bueno, vas probando, hay cosas que te llegan, hay cosas que no te llegan, hay cosas que funcionan o no, pero es prueba de error, ¿no? Y ese bucle eterno, ¿no? Que no tiene fin, pues es un poco al que estamos, o al que yo personalmente estoy más anclado, ¿no? ¿Cómo llega un chaval de Gijón a pasar 24 horas, por ejemplo, con Álvaro Morata? Gran pregunta porque no lo sé ni yo. Y más teniendo en cuenta que no sé si para bien o para mal, no he tenido nunca un padrino, no he tenido a nadie que me haya promocionado, no he tenido a ningún lobby, ¿no? que haya colocado a este delante de un micrófono. Es extraño, pero yo creo que es también un poco ese componente de, primero, mentalidad. Es decir, yo vengo de Gijón sin nada que perder y a partir de aquí todo lo que tenga es ganancia, ¿no? Y recuerdo una frase que me dio mi madre. Yo la primera experiencia que tuve aquí en Madrid fue Punto Radio con Pedrerol. Imaginaos, o sea, sí. Yo me río abiertamente cuando la gente se queja de que no, que Pedrerol, becarios no. Digo, becarios no. Digo, si te cuento de verdad lo que pasó en la radio cuando no había cámaras, etcétera, la presión a la que estábamos expuestos, lo poco que descansábamos, lo mucho que también aprendimos, ¿no? Pero mi madre, aquel año yo descansé como 2 días y medio en un año natural. Desde julio hasta julio descansé como 2 días y medio, que fueron Navidad y Nochebuena. Nochebuena es mi cumpleaños, por lo cual era o descanso o me pego un tiro. Y no recuerdo si era Año Nuevo, que supongo que sería Año Nuevo, o Nochevieja, ¿no? Algo así. Y entonces mi madre bajó a Madrid
Y entonces digo, bájate a Madrid en Alsa y ya luego subimos en el coche y tal. Y en medio del trayecto Madrid-Gijón, en una gasolinera, me ve desde el coche, típica visión de madre, ¿sabes? De decir, preocupada. Dice, a ti con ese tono blanco, que ya eres blanco de por sí, y con esas ojeras que tienes, ¿a ti esto te compensa? Y yo me quedé así y dije, mira, mamá, esto es una inversión. Si esto en el futuro me vale para algo, para adelante. Y si no, pues me vuelvo a la sidrería de mis abuelos, a escanciar, a fregar vasos y no pasa absolutamente nada, pero quiero intentarlo. Y yo creo que al final esa mentalidad de inicio fue la que me ha valido sobre todo para intentar ir quemando etapas y para llegar, pues eso, a hacer 24 horas con Morata o cualquier otro 24 horas, ¿no? De hecho, cuando estamos grabando esto, llevas creo que 10 capítulos subidos más digamos, el de los highlights. Eso es. Digo Álvaro Morata, como digo Borja Iglesias, que se tiene, me encantó el de Sergio Canales ahí en Ciudad de México, bueno, grande. En Monterrey, mejor dicho. Además es que me da la sensación de que tú siempre has hecho periodismo tratando de humanizar al deportista, que a veces nos olvidamos que detrás de esa careta que tienen o esa coraza que tienen hay una persona y de hecho en los episodios creo que se ve claramente. ¿Cómo llegaste a ese punto? Desde el primer momento, ya desde que te dedicaste a esto, ¿los trataste como a un igual? Pues todo empezó, a ver, hay que separar un poco lo que es la creación de contenido en YouTube, en mi caso, ¿no? Con lo que es mi trabajo en ESPN, porque ESPN sí que es más periodismo 100%, buscar noticias, rascar insiders, etc. Y segundo, lo de YouTube, ¿no? Yo recuerdo una conversación durante la pandemia. Durante la pandemia, yo creo que fue la época en la que más hablé con la gente, porque es un poco la incoherencia, ¿no? A mí no me gusta estar con gente, no me gusta hablar con gente, no me gusta socializar demasiado, ¿no? Que es una de las cosas que siempre me dice mi chica, dice, es que eres una antipeña. Y yo, sí, lo sé. Pero casualmente, cuando más antipeña eres, que fue un poco la pandemia, que yo fui feliz, digo, no tenía que salir de casa, estaba todo el día jugando videojuegos, trabajando, obviamente, haciendo mis movidas, pero recuerdo una conversación que tuvimos con Juancho Marqués, que es un artista, con Borja Iglesias y con Mikel, que es el community manager de Dux. Y nos quedamos, no sé si eran 4 o 5 de la madrugada, hablando entre nosotros, etc. Y Borja se quejaba de que la imagen que proyectábamos los medios de comunicación era muy distinta a lo que es la imagen personal de los jugadores, ¿no? Y yo le di la razón. Digo, hostia, algo estamos haciendo mal. Y claro, te hablo de 2020, 2021, y me ha costado un poco desarrollar esa faceta, ¿no? De decir, vamos a hacer una serie en la cual el jugador sea el protagonista, que es lo que creo que tiene que volver a ser, y no el periodista, porque al final nosotros no somos más que intermediarios en esto, y que muestre de verdad cómo son los jugadores, ¿no? Huyendo un poco de otra forma de hacer periodismo que sea más basada, pues, en titulares, en extremismos, en amarillismos o en una actualidad que pueda estar bien contada, pero que es diferente, ¿no? Por eso digo que muchas veces como que no nos atrevemos, no sé si los periodistas o incluso en sí los aficionados, yo creo que tienen esa distancia con el deportista al no saber exactamente cómo son, ¿no? O no atrevernos a preguntarnos cómo son realmente. Y tú, poquito a poco, pues los has ido consiguiendo. Ellos han tenido esa complicidad contigo que te ha permitido incluso pues, entrar en sus casas. Precisamente es de eso de lo que quiero hablar, ¿no? O sea, ¿cómo consigues esa complicidad? Porque son muchos años ya también en la profesión y son muchos años también, imagino, que escarbando y abriendo contactos, abriendo puertas. ¿Cómo se llega a esa confianza? Yo creo que tratándolos como son. O sea, yo siempre, cuando me decían lo de Cristiano, las entrevistas que tuve con Messi en su día, o con Casillas, con Villa, todo el mundo decía, joder, pero ¿por qué a ti te dicen ciertas cosas que al resto igual no les dicen o tardan mucho más tiempo en decirlo? Yo, pues tío, porque no idolatro absolutamente a nadie, más allá que a mi abuela y a mis padres seguramente, porque el resto... Es que claro, a mí cuando me dicen, no, bueno, tío, es que has entrevistado a Cristiano. Yo, sí, pero es que Cristiano se sienta aquí y come un plato de pasta como tú, o bebe agua. O sea, quiero decir, es que, ¿qué? Porque es futbolista es diferente y tengo que ponerme así a babear como hacen muchos delante de él o de cualquier otro jugador, ¿no? Y yo creo que es un poco el trato que ellos mismos también agradecen, ¿no? El hecho de que no tengan a un pelota que les diga todo que sí o a todo que les den la razón, porque existe ese tipo de periodismo también, de gente, oye, que yo no me voy a meter con nadie de momento.
pero que es una forma diferente de llegar al jugador, ¿no? Y yo ahí siempre he sido muy, muy claro en el sentido de decir, mira, escucha, yo quiero hacer esto. Si no quieres, pues ya está, lo hará otro. Al igual que él dirá, pues mira, yo quiero hacerlo de esta forma, cualquier jugador, si no lo haces tú, lo hará otro. Pues oye, al final es cuestión de trato y de ser muy natural, ¿no? Porque es que no creo en ídolos, ni creo en iconos, ni creo en alabar absolutamente a nadie. Ya te digo, que no sean mis padres o mi hermana o mi abuela, ¿no? Eso te iba a decir, que yo creo que siempre has dado a entender en las entrevistas que tus ídolos de tu vida son tu familia. O sea, que siempre lo has dejado muy claro y eso te ha permitido mantener esa distancia con el tema de endiosar a un futbolista, a un deportista de élite. Y que en parte pues eso te ha hecho pues, abrir puertas, encontrar esa complicidad de la que estamos hablando. Sí que es verdad que has hablado de tu trabajo con ESPN, es tu actual labor junto a la creación de contenido en YouTube, pero también antes has mencionado parte de esa trayectoria que te ha llevado hasta ahí. Sí. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con qué experiencia te quedarías hasta que has llegado hasta aquí? Porque has pasado por beIN Sports, has pasado por Gol Televisión, has tenido subidas y bajadas también. Sí. Ha sido una montaña rusa de emociones. Yo creo que por quedarme me quedaría con el principio siempre. Primero, con el trabajo que hicimos en la cadena SER de Gijón, con David González y con Manfredo, ¿no? Que fue la primera experiencia seria, digamos, en la que yo me doy cuenta de cómo es el periodismo, de cómo hay que trabajar una noticia, cómo hay que hacer en el día a día el hecho de subir a la Escuela de Fútbol de Mareo, empezar a tener fuentes. Yo me quedaría con ese y con el salto a Madrid, ¿no? Que fue Punto Radio, que fue como pasar de la típica playa caribeña, genial, donde estás tú tranquilo disfrutando, a pasar a la montaña. Estás en el Mont Blanc y de repente no tienes absolutamente nada de abrigo, estás en pelotas y te sueltan en un pico donde estás a menos 10 grados centígrados de temperatura máxima y tienes que sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que son un poco las dos experiencias que además me condicionan el resto de la trayectoria y que a día de hoy todavía abiertamente. Muchas veces cuando me dice mi coordinador Edu, me dice, oye, busca esto tal, yo siempre digo, ¿qué haría Josep en este supuesto, tío? Porque me metió tanto en la cabeza ese gen del periodismo, porque eso lo hace muy bien. Josep dice, búscate la vida, pero tú consigues esto. Entonces empiezas a pensar, empiezas a darle vueltas a todo y dices tú, joder, pues es que estamos en 2025 y todavía tengo esa mentalidad periodística de Josep, que es una de las cosas que sí que me llevaré a la tumba, ¿no? Pero tú entiendes que determinadas personas, gente que le sigue, realmente afirme que se le ha comido el personaje o realmente siempre ha sido así? Tú que has tratado con él. Yo es que creo que todos somos personajes. O sea, y voy a decir una cosa que igual llama mucho la atención, pero ¿en qué se diferencia Josep de Maldini o de Quintana seguramente en la forma, pero son todos personajes? Uno o dos hablan de una forma diferente, sí, está claro. Pero al final son todos personajes. A uno le encanta o a otro le encanta el fútbol 100% táctico, el otro el fútbol internacional, al otro le gusta el show y más un periodismo diferente. Pero es que al final yo soy personaje. Sí que es verdad que al final la creación de la marca personal como que muchas veces nos lleva a una especie de Matrix, ¿no? Claro, total. Donde todos casi ejercemos de un personaje distinto. Sí que es verdad que por esa parte se puede llegar a entender. Es cierto que algunos lo llevan al extremo y de hecho se convierten en ultras, que es lo que hemos hablado antes. Tú como periodista, que además yo creo que siempre has tratado las fuentes bien, porque además yo creo que las fuentes en parte a ti también te han tratado bien, pero también te han jugado malas pasadas, por lo que he llegado a escuchar en algunos podcasts, ¿no? Entonces, ¿crees que la profesión a veces te ha llegado a defraudar tanto como para llegar a replantearte si quieres seguir con ella? Yo creo que eso, para todo periodista que nos gusta darle a la cabeza, es un ejercicio casi que ocurre semanalmente. Porque tú ves muchas veces que ya no por mí, sino por otros compañeros que ves que son mejores periodistas que yo, tienen muchísimo más talento que yo, pero que de repente no llegan y que dejan la profesión o que se dedican a otro tipo de historias. Ahí es cuando dices tú, joder, qué puta mierda de profesión en la que estamos. Que al mismo tiempo es una profesión muy bonita, porque es un oficio de puta madre, que si te salen las cosas bien, disfrutas y que hace que al final del día, cuando te vas a la cama y dices, joder, qué orgulloso estoy de haber luchado por ser periodista, ¿no? Pero a mí es una profesión que semanalmente me decepciona porque ves eso, quién llega hasta arriba, cómo llega hasta arriba, ves otros casos también de otros periodistas que de cara a la galería son impolutos, fantásticos, pero que luego ves cómo trabajan por detrás y es una panda de hijos de
3 pares de cojones. Y entonces, claro, al final cuando estás metido en el meollo y como buen periodista sabes cómo actúa cada uno, pues dices tú, joder, qué pena, ¿no? Que lleguemos a este tipo de extremos cuando estamos en 2025 y las cosas ya han cambiado desde la vieja escuela, pero hay alguno de la nueva remesa que quiere volver a esas épocas, ¿no? De hostias, de codazos, de putear a uno, putear al otro. Ya ha llevado mucho, además, a las plataformas, ¿no? Porque a mí sí que me ha pasado de que X creador de contenido se queja a la plataforma de por qué este viral de Rodri llega y por qué los míos no. Entonces es cuando dices tú, tío, no has entendido absolutamente nada. Claro, es que además tú eres periodista, pero también eres creador de contenido, que ahora yo creo que son dos conceptos que están como un poco distanciados. Da la sensación de que no se ha llegado a sobrepasar esa barrera que se erigió, yo creo que en torno a la pandemia, cuando empezaron a despuntar los Ibai y compañía, pero que yo creo que son dos conceptos que se deberían entender casi por sí mismos, ¿no? Que deberían incluso en algún momento cruzar los caminos, porque como tú se puede demostrar o queda patente que puedes ser creador de contenido y ser periodista a la vez, ¿no? ¿Crees que eso ha acentuado todavía más el resentimiento un poco periodístico de pues, no conseguir a determinados personajes, no tener el alcance de los medios que ellos creen o que pueden llegar a tener? ¿Crees que esa falta de relación entre el creador de contenido y el periodista es lo que de vez en cuando también hace mella en los medios? No, yo lo que creo que hace mella es la envidia. O sea, la envidia y la falta de autocrítica, ¿no? Que ahí nos lleva mucho al periodismo, ¿no? Recuerdo la polémica de Juanma Castaño con Ibai. Cuando Ibai de repente llega a la presentación de Messi en el Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, y tienen a Messi en exclusiva, y recuerdo a Juanma, que esto lo hablé con él, porque hay buena relación, pero recuerdo a Juanma rajar de ¿por qué un youtuber tiene a Messi y nosotros no? Bueno, pues haz autocrítica y sobre todo informa y contextualiza, ¿no? Porque a los dos les venía bien aquella polémica y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Que hay gente que prevalece la polémica de cara a la galería más allá que el contexto, pero era tan fácil como decir, mira, chicos, es que aquel día no solo Ibai tiene a Leo Messi, nosotros tuvimos a Leo Messi, BBC tuvo a Leo Messi, creo que una tele francesa había tenido a Leo Messi, bueno, Marca también había tenido, o sea, varios medios de comunicación habían tenido a Leo Messi, pero la hostia se la lleva Ibai, que también tenía a Leo Messi, pero de una forma diferente porque no era periodista, ¿no? Y porque es lo que vende, al fin y al cabo. Sí, claro. Yo al final, volvemos un poco al ejercicio de empatía, ¿no? Yo, si tú eres el Paris Saint-Germain o tú eres Leo Messi, de repente tienes la opción de tener a Ibai, que lo estaba petando a la bestia, número 1 de creador de contenido a nivel mundial. Digo, ¿tú qué vas a tener? ¿5 minutos con Ibai que no te va a dar por culo? ¿O vas a tener una entrevista que tampoco te van a dar por saco porque al final es una presentación? Pero al final, él, ¿dónde va a estar más cómodo? ¿Donde no consume, que es la prensa, porque Leo no consumía prensa? ¿O donde sí que consume porque él veía streams de Ibai? Bueno, pues te vas con Ibai, si es que es normal. Sí, y además tú que has tenido ya no solo presencia en los medios, sino también presencia en un equipo como es el Barcelona. O sea, que conoces también un poco los entresijos de cómo se lleva a cabo el ser campeón en una plantilla, cuáles son los automatismos de cada uno, las manías, los defectos también que puede tener cada futbolista. Pero esa experiencia que tuviste en el Barcelona también te sirvió, ¿no? Quizá también para humanizar todavía más al deportista, ahora que hablas de Leo Messi. Sí, sobre todo para ver un poco cómo están fuera de cámaras y fuera del ámbito periodístico, ¿no? Porque una cosa es fuera de cámaras, pero el ámbito periodístico puedes tener cierta relación con periodistas, estar en sitios con periodistas y ver que se comportan de una manera totalmente normal, que juegan sacan el iPad y se ponen a jugar entre ellos al parchís. Sí, eso lo escuché y me pareció maravilloso. O sea, es la hostia. O sea, yo veía, pues eso, Luis Suárez, Arturo Vidal, creo que era Busquets o Jordi Alba y Messi, pues se ponen a jugar al parchís ahí, pues como nos podemos poner a jugar nosotros a cualquier otro juego con los colegas, y ves ahí un poco que son gente normal y que no hace falta idealizar absolutamente a nadie para lo bueno y para lo malo, porque al final es que son gente como nosotros, de carne y hueso, que lloran, que ríen y que se lo pasan bien. Sí, que además... Ya digo que no vengo aquí a defender al futbolista, que es que parece que, claro, como al final esto está dedicado a la comunicación y al deporte, y hasta ahora he hablado con periodistas, sí que es cierto que se intenta entender un poco más al deportista de élite porque creo que muchas veces no nos ponemos en la piel del otro. Y así como muchas veces decimos, no, es que tiene mucho dinero, es que va en el contrato que le tiren hate, que le piten. Bueno, pero es que también es cierto que tienen muchos privilegios y también tienen muchas restricciones. El hecho de no poder salir a la calle tranquilamente, no poder ir al cine, no poder ir a X, que sí, que igual para otros son unas minucias, pero
quizá para ellos es algo que ya no van a encontrar en su vida. Y me parece también justo, ¿no? el decirlo y el recalcarlo y saber que detrás de un deportista siempre hay una persona. Y es más, me gustaría que el ejercicio de estos deportistas fuese dar a entender o realmente exponerse como son, porque creo que es lo que falta. Hombre, yo creo que ahí con el tema de la serie de 24 horas creo que estamos consiguiendo que, más allá, insisto, salvando las diferencias, porque yo entiendo al tío que se levanta a las 7, 6 de la mañana cada día, que no le sale nada, que tiene que estar en el metro hora de ida y hora de vuelta, y yo solo entiendo que estén mosqueados y que yo entiendo que rajen y les animo a que rajen porque es una forma de liberarse también, ¿no? Pero también entiendo al jugador, que hay muchos de ellos que te dicen, tío, me gustaría ir al cine pero es que no puedo. Sí. Y tengo que estar en casa esperando a que salga la peli en Netflix o en Amazon o alguna mierda de estas. Y entonces, claro, al final sí, que las penas, como decimos en la cuenca minera, con pasta entran mejor, ¿no? O con pan entran mejor. Pero sí, o sea, es que es una forma también a veces demagógica, ¿no? De rajar. Yo creo que hay muchas más formas de rajar de los futbolistas, ¿no? Que el tema de los millones, porque no es culpa de ellos, es un poco culpa de la industria. Sí. Mira, antes has hablado, bueno, nos hemos quedado así un poco a medias con el tema de los youtubers, de los creadores de contenido y escuché en un podcast, creo que, no recuerdo cuál fue, la verdad, o sea que lo siento si no sé si fue con Manu Falcón o con Werlib y el 113 podcast, creo que se llama. Sí. Contaste la anécdota de los lunes al gol, ¿no? De cómo viviste aquella experiencia y diste un poco a entender que fuiste uno de los precursores de intentar tratar de unir, de fusionar la creación de contenido en YouTube con el periodismo actual. Y realmente no te dejaron, que es lo que me sorprendió. En ese momento, ¿es cierto de qué año estamos hablando? Que era 2016, por ahí. Claro, hay que ponerlo en su contexto temporal. Pero no te dejaron. Tú hablabas de Ibai, de Gerard Romero, etcétera, ¿no? Sí, yo recuerdo además, mira, Gerard llegó a estar en un piloto, en el piloto que grabamos, y la verdad que me acuerdo que mi director, con el que a día de hoy me llevo muy bien, pero me dijo, no, es que tengo miedo que me arme alguna. Es un periodista normal. ¿Qué te va a armar? ¿Qué va a aparecer desnudo Gerard Romero en el plató? No, y me sorprende teniendo en cuenta los periodistas con todo el respeto que hay ahora. O sea, los ultras de Bufanda, que sobre todo en el programa precisamente de Josep, la cantidad de periodistas que salen que precisamente podrían salir de esa guisa. O sea. Claro, y encima es que yo tenía, entre comillas, el reto, que era un reto cojonudo. Nosotros coincidíamos con Josep como media hora y en esa media hora llegamos a ganarle bastantes semanas seguidas. Yo decía, joder, da la sensación de que aquí solo hay un programa en redes sociales porque ellos lo mueven muy bien, líderes, 20, tal, cual, no sé qué. Pero digo, esa media hora era nuestra. Y veníamos además de bloques de 10 minutos de publi, o sea, no había nada que nos pudieran decir, es que volvéis después de un partido de fútbol. No, escucha, hay un bloque de publi de 7, 10, 12 minutos ya vamos a tener de publi. Que la audiencia baja por completo. Y yo creo que ahí Gerard Romero hubiera sido ideal porque así se lo hice ver a mi director, a mi editor, al propio Gerard, pero de repente, además es que fue un piloto en el que no dice nada, solo se ríe, tal, opina un poco y ya está. Y el tema de Ibai también fue muy curioso porque esto no llegué a hablarlo con las altas esferas, ¿no? Entonces de Gol Televisión, pero recuerdo que digo, oye, quiero fichar a este tío, que es caster, yo lo escucho, porque a mí como siempre me ha gustado el tema de YouTube y demás, redes sociales, pues digo, me parece una buena cara. Sí. Y es un youtuber aquí, ¿qué pinta un youtuber aquí? Y aparte ya tenía una sección que eran retos, tirando penaltis, ¿no? Me acuerdo. Había llevado a Spursito, a Buller, a Elopi, a Coco, a Robert PG, habíamos llevado un montón de buenos creadores de contenido que ahora son dioses y que entonces eran muy buenos, pero que no estaban a la altura a la que están hoy, ¿no? Entonces, y me dicen, es que ya tienes tu juguetito, decían. Digo, ¿cómo que juguetito? Que estoy intentando hacer una cosa diferente, distinta, para que no sea una tertulia al uso. Digo, mío, déjame. Pues no me dejaron, tío. Y luego, como al año y medio, apareció, ya llamaron a Ibai y digo, mira, ahora sí, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Y fíjate, es que claro, estamos hablando de un Ibai primigenio. O sea, acaba de empezar. Eso ya casteaba algo con temas de y la Liga, lo que eran las competiciones, bueno, lo que son las competiciones todavía a día de hoy de eSports, etcétera. O sea, ya era un tío que igual tenía 60.000 seguidores en Twitter. O sea, no estábamos descubriendo a nadie, pero por eso precisamente a mí me sorprendió el hecho de, un youtuber no, otro más no. Tus juguetitos, me decían, ¿no? Que bueno, luego al final te ríes, ¿no? Porque incluso algún compañero rajaba de lo que estábamos haciendo y luego son los que al final llamaron los primeros a Ibai también, ¿no? Un año y pico. Bueno, además, después de la época de Gol, que, ostras, creo que fue un antes y un después para ti en los medios, porque
Sí que es verdad es que la sensación que yo he tenido siguiendo tu carrera, porque la he seguido durante los últimos años y te juro que ha habido veces y te reconozco y digo, ¿dónde está ahora Rodri? Porque digo, Eso me pasa ahora, ¿eh? es que claro. Con ESPN es una movida, dice, de repente. Exacto. Además, gente Por ejemplo, que en teoría deberían de saberlo, pero son muy cercanos. Dice, ¿dónde estás ahora? Es que tú has sido, pues lo de nómada venía a colación de esto. Es que tú te has movido mucho, te has movido también, supongo que por impulsos, por lo meditas todo. Hablaba también con Quintana el otro día eso, ¿no? De la importancia también de escucharse a uno mismo, de respetarse también a uno mismo en la soledad. Has hablado antes también de la pandemia. ¿Cómo has vivido tú todos estos cambios y cómo te has tratado también a ti mismo, ¿no? A la hora de pues, cambiar de un medio a otro, tomar esa determinación? Porque al final casi todas las decisiones que has tomado han sido propias, o sea, no han sido que te hayan echado, no, es que tú has dicho, oye, a mí esta etapa se ha acabado y quiero nuevos retos, quiero buscar esos nuevos objetivos, a riesgo y cuenta de que estoy perdiendo quizá otra oportunidad aquí. Y es que siempre, los cambios que he tenido siempre han sido en función del estancamiento. O sea, yo interpreto la creación de contenido, el periodismo, llámalo X, como un reto diario en el cual de repente si veo que he tocado techo o que no puedo crecer en ciertos sitios, digo, escucha, levanto la mano y es hora de cambiar, porque al final yo siempre he dicho y he criticado, ¿no? El hecho de estar 40 años, 30 años, 25 años en el mismo medio, con las mismas caras, escuchando las mismas voces, y lo que necesito es ser consecuente conmigo mismo, ¿no? Porque si a mí me aburre ver al contertulio que está en 4 tertulias, que lleva, pues eso, 25 años en esto, si a mí me aburre, digo, yo no quiero producir ese sentimiento a la gente, ¿no? Entonces, por eso precisamente, en el momento en el que yo he visto, pues ponte Punto Radio, no podía crecer más porque había un tío delante de mí, y digo, mira, aquí tengo techo, por lo cual me voy a la tele. En la tele, pues 3/4 es lo mismo. A pesar de haber cambiado Gol Televisión en la primera etapa, luego entre medias Bein, luego Gol era Media Pro. Sí, era Media Pro todo, que sí, era sí. la matriz. Y entonces llegó un momento en el que sobre todo ahí ese cambio fue cuando yo me despierto un día para ir a cubrir al Bernabéu un Real Madrid-Bayern Múnich y me despierto, me miro al espejo y digo, menuda mierda tener que ir hoy al partido. Y algo me hace clic en la cabeza diciendo, hostia, tú, que has hecho lo que precisamente siempre has criticado, ¿no? El hecho de aburrirte de algo por lo que tú, tu familia, tu gente y tus sacrificios habéis luchado, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, pues nada, ya está. Y tenía los 2 programas, el Bein Inside, tenía los lunes al gol, los pies de campo del Madrid, del Barça, tal. O sea, lo tenía todo. Seguramente no tenía dinero porque al final nos pagaban una mierda. Agradecido, pero nos pagaban poco para lo que llevábamos, ¿no? Y ahí es cuando yo digo, pues ya está, pues hora de cambiar. Llegó el Barça, pues me ofrecieron un reto, no salió muy allá porque tampoco es que sea una etapa por temas personales también que se mezclaron en la que yo pude disfrutar. Y entonces cuando viene ESPN, pues digo, mira, ya está. Y de momento en ESPN estoy bien, estoy creciendo. Y el día que no crezca en ESPN, ya os lo aviso, si está haciéndolo Edu, pues levantaré la mano y me iré. O sea, ojito, a ver si van a pasar aquí factura. No. Además sufriste algo así como el síndrome del impostor, porque me refiero a ello, ya que además dijiste en su momento que tú al final con los blogs mostrabas todo lo que hacías, lo que tú decías, ¿no? Pie de campo, Madrid, Barça, o sea, la gente que te vea dirá, qué pasada, que es una pasada, ¿no? Pero luego cuando llegabas a casa, supongo que esa burbuja explotaba y llegabas a tu casa y no todo era de color de rosa, ni a nivel personal seguramente, ni a nivel económico, ni a otros niveles que quizá la gente pueda llegar a pensar, este tío, si no se baña en euros en la bañera, cerca estará. Y realmente, y esto es importante también decirlo porque en ocasiones también se idealiza el periodista. No es así. No, para nada. O sea, y de hecho, yo siempre digo una cosa, al igual que el periodista no tiene ni puta idea de lo que le pasa a un jugador, porque no sabe cómo vive, qué problemas puede tener, su familia, su gente, la gente cuando critica al periodismo no tiene ni puta idea de los casos que puede haber por ahí, ¿no? Yo recuerdo varias etapas importantes en mi vida que de repente, pues eso, cuelgas el micrófono, entrevistas a Messi, a las 2 semanas a Cristiano, a Pep Guardiola, a Mourinho, pero llegas a casa y no tienes un puto euro. Por temas que no son culpa mía, además, pero de repente que dices tú, ¿qué hago yo con 100 euros en la cuenta o con menos 50, como llegué a tener, ¿no? Y es un poco esa empatía de la que te hablaba antes, de que hay muchas veces que yo animo a la gente a rajar y a que pues, suelten toda su bilis, ¿no? en redes sociales a veces porque les libera a ellos. Pero también es cierto que la gente no tiene ni idea de por lo que pasamos muchos periodistas, por lo que cada uno, la historia de cada uno ha tenido.
Y a mí me jode, ¿no? Porque me hubiera gustado muchísimo tener una carrera mucho más tranquila, sobre todo en lo personal, porque me hubiera ayudado en ciertas ocasiones a mejorar ciertos manejos de situaciones en lo profesional, ¿no? Pero bueno, al final es algo que no eliges, que te toca y que te condiciona muchas veces, ¿no? Sobre todo por esa rabia de decir, joder, Manolito 69 desde su sofá diciendo, es que tú no tienes ni puta... No, mira, no tengo ni puta idea porque tengo ahora mismo una cantidad de deudas que no te puedes ni imaginar. Tengo un pifostio con X novia a la que no puedo llevar a cenar porque no puedo pagar la parte de mi cubierto y mañana lo voy a tener que dejar. Tú no tienes ni puta idea de lo que me está pasando, así que me cago en tu puta vida. Que te dan ganas de decir eso, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero al final también tienes que aprender a que todo pasa y que hay que trabajar para intentar eso, mantener esa calma, ¿no? Porque eso sí que es parte del periodismo, ¿no? Sobre todo ahora que somos todos empresas públicas. ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo trabajas el no responder a comentarios, sobrellevar la crítica más visceral? ¿Cómo se trabaja eso? Yo creo que es algo que te va dando el tiempo, pero que es muy complicado de olvidar. Porque te pongo el ejemplo. El otro día, derbi asturiano, de repente pues se suspende el partido, ¿no? Porque empiezan a tirar cartulinas a los jugadores, etcétera. Entonces yo pongo vaya imagen, ¿no? Que uno puede pensar, pues es por las cartulinas, por el mal juego de los dos equipos en la primera parte, bueno, por lo que sea. Pues entonces de repente empieza, imagínate, tal, no sé qué, del Oviedo, tal. Yo como soy del Sporting y siempre me gusta un poco la piquilla, ¿no? Pues, y eres del Sporting. Solo del Sporting, que quede claro, porque solo es que ¿cuántas veces te han preguntado lo del Sporting y de qué más? ¿No? ¿Y de qué más? Pues del Sporting B. Del Sporting B, ¿no? O sea, pero bueno, el tema que empiezan todos tal, y de repente hay una persona que dice, el día que te vea en la calle, que es la calle donde viven mis padres, ya te lo diré en persona. Y ahí es cuando dices tú, te quedas así y dices tú, joder, pues dímelo en persona, porque quiero que venga. Pero claro, te metes en el fango, estás respondiendo a alguien que está a una altura seguramente pues, de cretino, porque hay que decirlo así, pues es un cretino que te dice algo porque sabe que está cerca de casa de tus padres, sabe que tú vas por ahí una vez cada 6 meses y va a hacerte daño. Entonces te hacen daño, porque obviamente ya no es por mí, sino por tu gente, ¿no? Y te dan ganas de coger y decir, pero es que es imposible trabajar porque eso es algo que llevas dentro. Hay gente que tiene más paciencia y que no contesta, y otros que son más activos y que contestarían. Yo ahí prefiero, pues me la como y ya está, no contestas porque es darle pábulo a cretinos, básicamente, ¿no? Pero qué pena, ¿no? Quiero decir, o sea, además yo creo que a ti te llegará a saturar un poco tanto Madrid como Barça, si además lo llevas también, lo extrapolas a un derbi asturiano, aún te cansará más. ¿Ha llegado a ese punto alguna vez de ya el fútbol, no como el deporte, pero sí dedicar tu trayectoria a lo que es la cobertura informativa futbolística? ¿No te ha llegado a cansar o a saturar? No, porque, a ver, te puede cansar o saturar consumir pues periodismo. O sea, de hecho yo hace como 2-3 años que ya ni escucho tertulias, intento evadirme y que mi tiempo libre sea ver fútbol, porque es lo que más me gusta en esta vida, pero ni escuchar análisis ni programas. Me refiero más a eso que a la otra vertiente. Pero la otra vertiente sí que es cierto que al final es que es algo que el hecho de que el periodista en este siglo XXI sea tan, digamos, público, pues es algo que tienes que llevar. O sea, tienes que llevar. Y sí, te cansan muchas veces, muchas mierdas de Madrid, Barça. Yo ahora cada vez que abro X, como ahora se llama Twitter, ¿no? Veo tal y dices, joder, qué pesados otra vez, porque al final esto es algo que ya está muy inventado desde hace muchos años, muchas décadas, y que lo único que hace es regenerarse y cambiar las caras y las voces o los textos, ¿no? Pero al final lo que es el debate es el mismo. Y a mí es un poco lo que me cansa, ¿no? Por eso ya hago otro tipo de historias, más allá de que luego en ESPN pues tengas que hacer eso que a día de hoy no te guste tanto consumir, ¿no? Que son las tertulias, los debates. Pero sí que llega a cansar hasta cierto punto, pero hay otro punto que ya depende de ti. O sea, si a mí no me gustan las tertulias, no escucho tertulias. Si a mí X comunicador no me gusta, pues no lo escucho. Ya no estoy en ese escenario, ¿no? En el que antes igual sí que era un poco más kamikaze y lo escuchaba y me ponía mala hostia. Digo, no, al final hay que tener en cuenta que en tu día o en tu tiempo libre pues mandas tú y que no manden el resto. Y además que cuando tienes ese tiempo libre que antes quizás no lo tenías y ahora de vez en cuando pues, lo puedes llegar a tener, ¿no? Y dices tú, ostras, por fin tengo el tiempo que antes no tenía, ¿no?
hablando del sacrificio, de lo que te ha supuesto para ti, volviendo un poco a esa línea temporal que antes hemos iniciado con Punto Radio. Bueno, antes venías de Salamanca, que no está nada mal, ¿eh? Sí, no está nada mal. El paso por Salamanca no estuvo nada mal. Fue, sí, una buena beca también, como decimos. Pero mucho tiempo de sacrificio para llegar hasta donde estás ahora. ¿Ves un cambio importante con respecto a las generaciones que se están formando ahora, las que vienen, sobre todo con ese sacrificio que quizá no sé si es que no llegan a alcanzar o es que no han concebido tanto como sí que ha concebido tu generación? Hay cosas que para mí han mejorado, ¿no? El hecho de lo típico de antes tenías que hacer 15, 16 horas al día, apenas dormías. Y yo creo que afortunadamente ese cambio ya se ha producido. Pero hay otros cambios que creo que serían necesarios para el periodista, ¿no? Que está empezando a día de hoy. Joder, acabas de mencionar Salamanca. Salamanca, yo tenía que ir a cubrir los domingos por la mañana los partidos del juvenil de la Unión Deportiva Salamanca. Entonces, te pagaban taxis, no tenías a ningún compañero. Entonces, yo me acuerdo de tener que ir pues, de resaca algunas veces o sin resaca, pues tener que ir caminando al El Mántico a menos 5 grados centígrados. Nevando, eso ahora no lo hacen. Y me hace mucha gracia que haya gente que pontifica mucho desde un micrófono ciertas cosas que ellos no han vivido. Y creo que ese sacrificio es importante porque hay ahora un periodismo muy de cámara, muy de pues, los análisis tácticos que están muy bien y que creo que son necesarios y que a mí me gustan, pero creo que hay que saber para pontificar de periodismo todo lo que hay dentro del periodismo. Y el periodismo también implica tener mucha calle. Y creo que es lo que no tienen ahora los periodistas de 10 años hacia acá. No tienen calle, no tienen ganas de hacer calle, no tienen ganas de acercarse al jugador, al representante, al periodista o a cualquier otro ámbito, ¿no? de este sector. Y yo creo que esa falta de calle es un poco preocupación, ¿no? Porque la calle te da ese colmillo que creo que necesitas, te da ciertas cosas que no te da pues, estar delante de una pantalla de ordenador o delante de un micrófono o haberte saltado esa etapa. Yo creo que a todos los periodistas que empiezan siempre les diría calle. Y de hecho muchos de ellos cuando me preguntan, ¿no? A través de los mensajes directos, oye, ¿esto cómo lo harías? Digo, tío, vete a la calle, llama al periodista, intenta ir a donde ese periodista trabaja, a ese medio de comunicación, toca puertas, abre puertas, que te conozcan en cara, porque lo más fácil ahora mismo es mandas un DM o mandas un currículum a X dirección de correo que encuentres en LinkedIn. Sí. Que vale, que está muy bien. Pero que ponte, si yo fuera gestor, diría, vale, me parece bien, pero ¿tú qué has hecho para llegar hasta aquí? ¿O qué sacrificios o qué podrías hacer porque al final va de matar por un puesto de trabajo en este caso, ¿no? Desgraciadamente, porque... Sí, porque la oferta es escasa y la demanda es... Tremenda. Que al mismo tiempo también estamos en esa incoherencia, ¿no? Que muchas veces decimos nosotros, ¿no? Que está guay tener calle, pero que hay muchas veces que si no tienes calle, pues tienes que intentar buscar otras vías para que te conozcan, ¿no? Que ahí es donde, pues eso, la creación de contenido, YouTube, TikTok, lo que sea. Que sí que ahora mismo cada vez hay más competencia, como es lógico. Total, sí. Claro, cada vez hay más gente que... Yo mismamente, cuando estoy con algún primo de 15, 16 años, digo yo, ostras, manejas mejor las herramientas ya que yo. Total. Y es como que vas notando que vas cumpliendo años y dices, si yo hubiese crecido en esta época, seguramente hubiese hecho las cosas de una manera distinta. Y sobre todo una de las cosas que yo siempre digo, qué pena no haber sabido esto antes. Claro, pero tú al final te has adaptado muy bien al contexto. Sí, ¿tú cuántos años llevas en YouTube? Pues desde 2015. Ostras. Sí, este año, a finales de año, hago 10 años en YouTube y guay. Pero claro, yo cuando empecé en YouTube dije, joder, qué bien me siento haciendo mi movida. Sí. Y siendo yo el jefe de mí mismo, que es una de las libertades que no se pueden comprar a día de hoy. Y eso es algo que yo llevaré a la tumba y que al final dices, qué pena no haber empezado un año antes o 2 años antes. Ya, años pero antes. Tú te has adaptado muy bien. O sea, al final el mimetizarse con el medio, con las necesidades, es indispensable para la supervivencia. Porque antes lo has dicho, has pasado momentos complicados, has pasado momentos económicamente bastante jodidos. El encontrar también, supongo, ahí un lugar en el que poder expresarte libremente también es tan o más importante que el que este espacio tenga de cierto rédito económico, tenga cierta exposición. Pero fíjate, ahí, Juan, lo que yo priorizo siempre es que me guste o que me lo pase bien. O sea, tú haces una auditoría de lo que es mi canal de YouTube, ¿no? Y ves que empiezo con blogs,
luego de repente pues hago alguna historia con algún jugador, Sí. me acuerdo Álvaro en Marsella, Álvaro González, Denis Suárez incluso, Sí. que lo mataron por un vídeo que es donde él admite que ya es vegano y que no come carne. Pues bueno, ya el 24 horas de ahora tiene un germen en 2017, 2018, 2019, por ahí, y de repente llega la pandemia y me pongo a subir contenido FIFA y hacer Sí, bueno, que yo te he visto jugar al FIFA. cinemáticas también entre nosotros, tal, que actuaciones, porque al final todo lo que yo monetizo parte va para temas benéficos, ¿no? Y ya está, yo me lo pasaba bien, y cuando no me paso bien con esto, pues cambio y de repente me pongo a informar de fichajes, luego cambio, me vuelvo a los blogs, cambio, me voy a hacer visitas de estadios, cambio, empiezo a hacer los 24 horas, pero porque me gusta y porque me lo paso bien, porque al final eso es parte de mi tiempo libre, que en su día lo utilizaba también como escapismo, ¿no? Para mis temas personales, etcétera. Es decir, escucha, no puedo tener 3 horas libres al día, necesito estar trabajando y tener la mente ocupada. Pero a día de hoy, afortunadamente, ya es una cosa que hago por gusto, porque me gusta. También como tema de negocio, porque te da dinero al año. No mucho, porque insisto que una parte muy importante va para otros y para que no pasen lo que yo pasé. Y sobre todo por el hecho de que hay que ser felices, hay que pasárselo bien, y que bastante mierda tenemos en el día a día como para que en tu tiempo libre o en tu creación tengas que hacer ciertos sacrificios que te enganchen a algo que no te gusta, ¿no? ¿Se puede conocer para qué van esos temas benéficos? Voy vas cambiando, ¿no? Empecé en su día, pues eso, desafortunadamente tuve casos de Alzheimer en mi familia, etcétera. Empecé con ciertas cosas que me iban muy o que me afectaban mucho, y ahora ya depende un poco. Desde protección de animales hasta salud mental, pasando por eso. Desgraciadamente enfermedades como el Alzheimer, cáncer, etcétera. Pero qué guay. Vamos a qué guay. Pues te honra, ¿eh? Te honra porque al final son aspectos que a veces no destacamos tanto, y el destinar a causas benéficas, bueno, además con lo reciente que tenemos la Dana en Valencia, con todo lo que está pasando, honra, ¿no? Que a veces... También te digo que no me gusta decirlo mucho públicamente, porque bueno, si no luego la gente piensa que tal cual, y por eso nunca lo... no, pero está bien. Debía haberlo dicho como 3 veces como mucho, y sobre todo en momentos muy puntuales, pero bueno, que vean que detrás del periodista también hay personas. También hay personas, eso te iba a decir. No, pues te lo agradezco porque en parte pues hay ciertos aspectos que también afectan a mí mismo directamente. Al final ninguno de nosotros estamos exentos de padecer una enfermedad de esas características. Que al final, muchas veces nosotros los periodistas pecamos de exigir a otros ciertas cosas, queremos que los jugadores se abran, queremos que los jugadores digan sus temas personales, pero como que a nosotros pues nos cuesta mucho más. Y sí. dices tú, joder, si somos comunicadores y si pides una cosa, ¿por qué no? Pero mola que al final, oye, destines parte de esas ganancias a gente que realmente lo necesita, o sobre todo investigadores, ¿no? Que al fin y al cabo aquí en España a veces nos cuesta bastante invertir en lo que realmente importa. Pero bueno, más allá de eso, tengo que hacerte la pregunta que yo creo que te han hecho en todas y cada una de las entrevistas. Aquí no voy a ser nada original, pero es que tengo que remitirme a esa noche en Kiev. Porque yo creo que te han preguntado 20.000 veces, pero sí que más allá de la entrevista que tienes con Cristiano, cómo consigues las fuentes, cómo consigues también ese momento en el que él mismo te anticipa casi, ¿no? Que va a dejar el Real Madrid. Me gustaría que me contases cómo viviste tú el pre y el post, pero tanto como periodista como persona, porque creo que es un choque importante con la cantidad de personas que te contactaron, por supuesto, pero también un choque contigo mismo de decir, ostras, ¿hasta dónde he llegado, no? Ya no es eso. Fíjate que ahí es un poco también el debate interno de decir, joder, yo antes de aquella entrevista había entrevistado un montón de veces a Cristiano Ronaldo, o sea, no sé si 6, 7 veces, a Messi igual, a todos los de la selección campeona en un Mundial de 2010, pero da la sensación como que y eso lo aprendí, que si estás en el momento, en el lugar, y el protagonista te da a ti esas declaraciones... Y eliges bien. Y eliges bien también. Es cuando de repente todo el mundo hace ese clic en la cabeza, ¿no? Y de repente como que, ¡pum!, solo existe eso, ¿no? Y dices tú, joder, yo en 2000, que fue 18 aquello, ya llevaba, 10 años en la profesión. Sí. Y dices tú, joder, todo lo que había conseguido, hecho, etcétera. Y de repente solo importa una entrevista que haces que es la hostia. Que es la leche. O sea, para poner en contexto, Cristiano en aquel momento gana la Champions con el Real Madrid, partidazo en Liverpool, contra Liverpool, mejor dicho, en Kiev. Él tampoco es excesivamente protagonista, porque el protagonista es Bale. Total. Y
y tú vas a por él porque previamente, digamos que 2 personas cercanas a él te confirman que, oye, pues que tú búscalo. Sí, yo fíjate, durante aquel año creo que le había entrevistado 2 o 3 veces. Entonces yo siempre le hacía la misma pregunta de, oye, ¿vas a renovar por el Madrid? Claro. Y él se reía, jiji, jaja, que para eso es el Sí, mejor, ¿no? que es mucho más terrenal de lo que pueda Total, parecer Cristiano. Total. Sí. Y por eso me gustaban los blogs, ¿no? Porque al final decía, pues este tío no es tan divo como mucha gente piensa, que luego tendrá sus historias. Sí, hombre, pero que es un tío mucho más normal y que te saluda y que hace bromas. Bueno, y entonces, después de haberle preguntado durante toda aquella temporada, ¿vas a renovar? ¿No vas a renovar? Se lo digo a Florentino, se empezaba a reír, jajaja. Entonces, aquel día yo estaba en el hotel aburrido, entonces pregunto a un par de fuentes, sobre todo a una, que me dice, pregúntale, búscale que quiera hablar. Digo, no sé si era algo que lo tenían pensado, ¿no? Pero bueno, acabó el partido, efectivamente el protagonista era Gareth Bale, todo el mundo se va por Gareth Bale, y yo siendo bastante práctico digo, Gareth Bale odia a la prensa española, habla algo de español, pero muy poco y vas a tener que traducir. Sí. Típica entrevista muy incómoda, ¿no? Porque tienes que traducir y tal, y eso nunca es dinámico. Entonces me dio la vuelta y entonces Cristiano ya estaba ahí. Digo, pues a por Cristiano. Cristiano, sí, tal. Hablas con el de prensa sin problemas. Y entonces es cuando te suelta eso, que yo siempre digo, con el ruido que había, etcétera, hubo un momento que yo dudo, digo, perdona, ¿esto es una despedida? Entonces ya... Ese momento, mira, justo que lo acabas de comentar, sí. Es que me parece... Es que me pongo en tu piel como periodista y digo, ese momento en el que alguien te responde algo que no esperas es donde tú en tu mente dices, ostras, o sea, pero además tienes un microsegundo para reaccionar. ¿Recuerdas? ¿Ese momento concreto lo recuerdas? ¿Cómo fue tu cara de decir, ostras? No, que fue. Aparte, hay un vídeo del golazo que ahora como desgraciadamente desapareció el programa, no sé si anda por ahí en redes sociales, pero hay una cámara que se me está... Sí. Y de repente digo yo, ¿cómo? O sea, se me queda la cara de, ¿what? En plan de, ¿esto es una despedida? Porque claro, yo le enfoco la pregunta, además una pregunta capciosa totalmente. Dice, esto tiene que seguir contigo, al mando de todo. Claro. Y de repente dice él, no, que bueno, ha sido muy bonito. Y digo, ¿what? Yo es que creo que ahí se ve o sea, la esencia del periodista en sí, quiero decir, cuando todo está muy regulado, cuando todo está muy como muy guionizado, digamos que es la pregunta típica, ¿no? De, oye, tal, y la respuesta que tú esperas, haces la siguiente pregunta, él te responde, bueno, una entrevista más o menos dentro de los cánones. Pero cuando te rompe por completo los esquemas, es que yo creo que se ve la pureza casi del ser humano, ¿no? De lo que es el... Ostras, estamos ante un igual, ¿no? O sea, me has sorprendido tú, a pesar de que dentro de nuestras diferentes profesiones estamos en unos niveles que son diferentes, ¿no? Pero es que yo creo que ahí se forma como una especie de conexión, que esto igual es un poco más filosófico, pero es que es real, porque es que veo que, pero es un poco que ahí se humaniza todo. Lo que te decía antes de la naturalidad, ¿no? El hecho de decir, pues oye, no hay que dar vueltas, ya está, oye. Exacto. Es una despedida, ¿sí o no? Eso te iba a decir. Como si estuvieras un poco en la barra del bar. Exacto. O con los colegas por ahí. De verdad te vas, o sea, porque fue un poco lo que... ¿En serio te vas a ir después de haber ganado una Champions? Que fue lo que me faltó. Pero sí, fue tremendo y es que ya te digo, o sea, esas entrevistas muchas veces son grabadas con un delay de apenas medio minuto y medio, pero esa fue en directo y ya tenía pues llamadas de Estados Unidos, de México, de Argentina, de España, todos llamando y tal, pensando que era grabada, y yo la verdad que aluciné, porque dije, joder, acabé el día comiéndome una pizza con el resto de compañeros de BIN en el hall del hotel después de haber pedido un globo al globo de Kiev. O sea, es decir, que nadie piense que luego me fui de caviar, no sé qué, me he escuchado una pizza, un par de trozos, me fui para arriba y de hecho me acuerdo de decirle a uno de los jefes de entonces, digo, cuando está papá en el campo pasan cosas. Y cogí y dije, aquí es imposible crecer más, por lo cual en cuanto pueda me voy. Otra más. O sea, lo que hemos hablado antes, ¿no? De repente dices, es que ya he llegado a mi prime, que se dice ahora, ¿no? He llegado a mi prime en este... con el micrófono. A ver, así y te vas, ¿no? Y bueno, tú sigues tu carrera, lo que tú dices, luego ya pues, has sentado ya en ESPN, te quedas aquí durante varios años, continúas ahí y con tu canal de YouTube también vas creciendo, vas progresando y sí que me quería parar en el tema de las 24 horas porque creo que es un producto que ya hemos hablado antes que a mí me parece súper interesante. Te lo digo abiertamente, creo que hemos descubierto a gente que más allá de futbolistas profesionales, entrenadores, son gente normal, porque la de Quique Setién también me parece una pedazo de entrevista, reportaje, llámalo como quieras. A mí lo de Álvaro Morata es que me rompe los esquemas, me rompe por completo todo. Digo, o sea, yo sabía que Álvaro Morata era un buen tío, pero no me imaginaba que fuera así.
Pues es que Álvaro, tío, es todo amor. Es Sí. de las personas más puras que he conocido, ¿no? Yo creo que él y Borja se van un poco la palma, Denis también. Hay muchos jugadores Pero Álvaro sí que es cierto que como tiene esa importancia mediática a nivel internacional, a mucha gente le sorprende más. Pero fíjate, yo con Álvaro no tengo la relación que puedo tener con Borja o que haya tenido con Denis, etc. Pues lo parece. Pero es un tío tan cercano que desde el primer día que yo le había entrevistado alguna vez y tal, pero el primer día que dije yo, este tío es distinto, fue cuando acaba un partido, no sé si fue contra el Betis o Atleti, no sé, el Metropolitano, y acaba, y entonces nosotros estamos en las posiciones que tenemos en ESPN después del partido, ¿no? Y viene, se quita la camiseta y me la da. Digo, ¿qué haces? Digo, me dice, no, toma, para ti, que sé que coleccionas camisetas y para que la tengas. Y es la única camiseta en mi colección que no tengo lavada. La tengo ahí con el verdín, tal, huele, porque Morata huele de puta madre, para que sepáis todos, o sea, es un ángel. Y ahí dije yo, joder. Y entonces, a partir de ahí, por circunstancias del periodismo, ¿no? Tuve opción de hacerle varias entrevistas en Medias Days, etcétera, y descubrí un tío que es súper majo, súper normal. Y entonces, cuando ya vas pillando más confianza con él, pues te intercambias el número de teléfono y demás. Y llega un momento en el que digo yo, es como una cita de Tinder esto, ¿eh? No, 100%. Tal cual. O sea, es eso. O sea, la relación que tenemos con los jugadores es una relación que puedes tener con tu novia, con tu novio, da igual. De hecho, el titular de la entrevista va a ser Álvaro Morata huele a Dios. Huele a Dios. Dios. Huele fenomenal. Álvaro Morata huele fenomenal. Voy a quedarme con esa Y el tema es ese, tío, que de repente empiezo y cuando empiezo con el tema de las 24 horas, digo, no, yo tengo que tener a Álvaro. Porque me empieza a tener también o a invadir una rabia tremenda por cómo le trataron, que esto no es de ahora, ¿eh? Si no estoy yo tengo un tuit de no sé si es en 2019, 2018, que digo aquí, Álvaro Morata Fan Club, porque desde muy, muy temprano le han matado, le han puteado, le han criticado. Y luego él, que sigue acercándose a los medios de comunicación, demostrando que para nada es un tío revanchista, lo siguen matando, lo siguen destrozando, lo siguen, vamos. Y digo yo, joder, la imagen que luego dan estos medios de comunicación de Álvaro no es la imagen que yo he visto, que yo he descubierto de un tío que es un llorón, que es un quejica, que está todo el día, que es débil. Escucha, ole sus putos huevos por decir ciertas cosas delante de un micrófono que otros se callan, ole sus huevos por admitir que de salud mental no ha estado bien, ole sus huevos por llorar delante de una cámara. Y ahí es cuando digo yo, este tío tiene un 24 horas y voy a insistir en ello, pero fue el más fácil de todos. El más fácil. Le dije, Álvaro, ¿quieres hacer esto? Le mandé el de Canales. Te toca a ti, le puse. Me dice, cuando quieras. Yo, joder. Encima da facilidades. Es que, ¿cómo no va a ser un dios heleno? El Olimpo, ¿sabes? Pero es que yo creo que a veces también como que las personas introvertidas no tienen buena prensa. Y en el caso de Álvaro, no sé si es la sensación que daba, no sé si es que... Pero realmente es de todo menos introvertido. Cuando tú rompes, digamos, esa barrera donde entras ya dentro de su burbuja, es de todo menos introvertido. Es un tipo... Un tío normal. Sí, tipo normal. Pero... Que volvemos a lo de antes, que porque tiene millones de euros va a ser algo diferente o tienes que tratarle de una forma distinta. Y es un tío que además yo hablando con él he descubierto que tiene un coco privilegiado y que tiene ciertas metas / objetivos en su vida después de que cuelgue las botas, que le va a ir muy bien. Y de hecho tiene varios negocios que le están yendo muy bien. Y es un tío que piensa mucho y que a mí me ha parecido que ha sido la persona futbolística peor tratada en la historia del fútbol español. Ostras. Sí. Sí, bueno, se han rido de él. Es que se han rido de él. O sea, hablo de futbolistas españoles, ¿eh? Otra cosa ya es luego otros futbolistas de fuera y tal, pero es que se han rido de él medios de comunicación, periodistas que luego encima van y le hacen la pelota, ¿sabes? Cuando pueden. Pero bueno, no pasa nada y es algo habitual. A mí otro que me sorprendió mucho es Sergio Canales, pero también porque tiene una fortaleza mental tremenda, ¿eh? O sea, con lo que ha pasado, siendo también una de las promesas en su día cuando llegó al Real Madrid, cuando estaba en el Racing, luego pasó por el Valencia, luego en el Betis y ahora en Monterrey. Me ha sorprendido mucho también la sencillez que destila, la humanidad que también destila. Y joder, es que la gran mayoría, bueno, yo diría que todos, la gran mayoría no, todos, es que te reciben con, más allá de que tengas mejor o peor relación previa, te reciben todos con ganas de eso, ¿no? De demostrar esa cara. Pero porque son gente muy normal y el caso de Sergio es un tío tan gracioso. Sí. Enfoca la vida de una forma siempre con la sonrisa, ¿no? Con bandera, y eso es algo que creo que le honra muchísimo, porque luego puede haber algún futbolista que es igual, pero que es más retraído delante de la cámara y demás. Pero es que el caso de Sergio, su familia, Chris, su pareja, sus niños, es que son también seres elegidos. Es decir, joder, después de todo lo que pasaste de las lesiones, que mucha gente dirá,
más me jode a mí tener que entrar a las 5 de la mañana en la mina. Cierto, ok. Pero en su sector, creo que es un tío que ha sabido reciclarse, ha sabido mantener una salud mental de hierro, ha trabajado en ello, trabaja en su cuerpo porque quiere que esto le dure muchos más años, ¿no? De los que las lesiones le han quitado, y es que mola mucho, ¿no? Por encima está en México, que mucha gente dirá, hostia, Canales podría haber aguantado aquí en el Betis 3 años más, jugando Europa League, etcétera, pero dicen, pues mira, vamos a probar otras cosas. Y no se le quedan los anillos por ir a México, ¿no? Y a mí me mola mucho ese tipo de perfil de jugadores porque no tienen miedo a nada. Y Sergio no tiene miedo a nada. Y a mí eso lo que me produce es levantarme y aplaudir, ¿sabes? Por cierto, huelga decir que es de obligatorio visionado todas y cada una de las píldoras o toda cada uno de los episodios de esta serie, de verdad, ¿eh? No tienen desperdicio. Y que dejen un like. Yo al igual que tenéis que dejar un like aquí, suscribiros. No me acostumbro todavía. Pues eso es algo que yo tampoco, a mí no me gusta, pero tienes que incidir. Al principio y al final, dejad un like, activad notificaciones, suscribiros. Mira, yo aquí voy a ser completamente sincero. Llevo 3 entrevistas grabadas y de verdad que no soy capaz de acordarme de que estoy grabando para YouTube. Yo creo que es una cuestión de hábitos. Como ya hago podcast durante 10 años, pero solo lo subo en formato de audio. A mí, O sea, yo lo digo al final. Al final, porque es cuando digo tú. Bueno, sí, esas otras. Pero tienes que poner el sí, al menos, sí, eso sí, eso al menos. Porque eso, la gente tiene que ser también muy. Tiene que devolver la gratitud, porque tú al final estás haciendo esto gratis, con gente que venimos aquí de forma desinteresada, y mucha gente piensa, pues Juan se estará forrando. Sí. Porque alguno lo pensará. Claro. Sí. Dice, pues si está haciendo entrevistas a Quintana, a Rodri y compañía, es porque no necesita trabajar. Por supuesto, hay gente que piensa eso, y hay gente que luego dices, no, es llamar y... Yo mañana dejo Eurosport, por supuesto. Solo faltaba con lo que vaya a monetizar. Pero hay gente que lo piensa. Entonces, ahí es cuando digo yo, por favor, tenéis que tener esa empatía con los creadores de contenido y dar mucho cariño. Y sobre todo, si os gusta algo, recomendarlo a vuestros compañeros y WhatsApp. Eso. Oye, pues ya está. ¿Te puedo fichar como marketing manager ahora? No pasa nada. Tengo un máster en eso. No, o sea, después de tantos años. Aparte que te digo una cosa, a mí me cuesta mucho menos vender producto ajeno que el mío propio, ¿eh? Bueno, pues que tú también has hecho mucha promo también. Pero siempre me lo dicen todo. Dicen, pero tú, ¿por qué? Tú podrías haberte montado en el dólar, salvando las distancias, con esto, y es que no tengo ni patrocinador, pero porque me cuesta mucho venderme. Joder, tío, pues tú tienes para lo que quieras. Pero es que me cuesta mucho. O sea, soy así, soy mucho más tímido de lo que la gente piensa, y no soy el típico periodista que llega a una marca y diga, mira, tengo esto. También digo que es más fácil cuando tienes un proyecto que es coral, es decir, que no tiene tu nombre, que cuando tiene única y exclusivamente tu nombre y apellidos. Porque no, es que yo soy la marca. Pero si tú vas con un podcast o cualquier otra empresa audiovisual, es un poquito más sencillo. Ya me cuesta que mi canal de YouTube se llame Rodrigo Faez, porque le hubiera puesto otro nombre, pero como era el que tenía al principio, pues ya luego hablas con YouTube y dices, no puedes cambiar, no sé qué. Pues ya está. Bueno, yo de hecho, el podcast se llama Dime con quién hablas, y la idea esta de un podcast de Juan Clavijo es una recomendación de una persona de marketing que me dijo, oye, ponlo tal porque la gente tiene que identificar quién está haciendo el podcast. Queda bien. Bueno, o sea, queda bien porque es informativo y no es lo principal. No es invasivo. Efectivamente. No es invasivo. En el 24 horas, yo no soy creador de contenido. Yo soy creador de contenido todos de audio. Somos todos creadores, pero yo me fijo mucho en lo que es la inversión y la parte técnica. Yo creo que es un defecto profesional, y toda la gente que se quiera dedicar a ello, imagino que también tendrás esas inquietudes de saber, oye, ¿cuánto puede costar un vídeo de estos? Porque claro, ir a Monterrey, me imagino que no te lo costeará ningún patrocinador, que encima ya acabas de decir que no tienes, te lo costearás tú, es una inversión propia. De eso te iba a hablar. ¿Cuánto puede llegar a costarte un vídeo de estos? Pues al final sale todo de mi bolsillo. Lo que te cuesta sobre todo es, yo en 2018 me compré una cámara, que es con la que, me compré la cámara con la que estoy blogueando a día de hoy. O sea, que ya está más que amortizada. De hecho lo digo. O sea, yo en 2018 fui el primer creador de contenido que va a cubrir para YouTube exclusivamente un mundial, ¿no? Entonces, ahí sí que alguien me llamó, oye, mira, estamos buscando un creador de contenido, tal. Entonces MediaMarkt vino y me dio un dinero. Muy bien, por cierto. Y entonces dije, de ese dinero yo voy a gastar en irme un mes a Rusia. Voy a gastar esto en comprarme una cámara y un portátil. Entonces,
a día de hoy, desde 2018, sigo utilizando esa cámara y ese portátil, que están más que amortizados y que a nivel de inversión a día de hoy no es inversión, ¿no? Entonces, donde sí gastas es en los viajes, que al final eso sale de tu bolsillo y es parte de la monetización donde tienes que recuperar esa inversión. Pero intento siempre viajar en el día. Obviamente a Monterrey no puedes viajar en el día. Claro. Pero intento viajar en el día. Por ejemplo, Denis Suárez viaja en el día, Borja Iglesias viaja en el día también. Bueno, todos viajan en el día. Intento no hacer noche y si tengo que hacer noche intento siempre, y ahí es donde te viene la mentalidad del periodista, ¿no? También gestor. Decir, bueno, si hago noche intento rascar otro en destino, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir ahora a Inglaterra y voy a tener un jugador, entonces digo, ya que voy a tener que ir a Inglaterra y que ahí no te queda otra que gastar noche porque es un pueblo, no es Londres, es un pueblo al lado de Londres, pues a ver si rasco a alguien también, ¿no? Y es un poco el creator economy, ¿no? Que por una parte inviertes porque no es un gasto, para mí es una inversión, porque te da contenido, y la monetización es lo que te devuelve, entonces es lo que tienes que hacer un poco cábalas, ¿no? Es decir, pues he invertido esto en los viajes, pues tengo que recuperar X para que me salga un poco rentable, para que me sirva a mí para tener una pequeña propina, no mucho, no es un sueldo, es una pequeña propina al mes, y para que luego el resto vaya donde tiene que ir. De hecho, no te voy a preguntar por números porque yo creo que eso no procede, pero o sea, puedes llegar a rentabilizarlo con un vídeo de YouTube. O sea, depende un poco de cómo tire, ¿no? Pero es que, a ver, YouTube y la monetización es muy complicado porque primero, tú puedes tener 1 millón de views de Ponte México, pero como tengas 10.000 de Estados Unidos, ¡pum! La que de verdad te va a dar de comer es las 10.000 de Estados Unidos por sentido común, ¿no? Porque el marketing al final, las empresas, la monetización y los anunciantes van en función del poder adquisitivo del país. Entonces, por eso mucha gente intenta traducir sus vídeos en inglés para que lo vean en Estados Unidos e Inglaterra, que tiene una monetización mucho mayor que podemos tener en España e Italia o que puedan tener México, Argentina o Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces va todo en escalas. Yo siempre digo, es una escala sociopolítica, porque al final donde ves los países más importantes del mundo son los que más monetizan. Y entonces al final, pues sí, te puedes crear un poco ese universo para intentar ganar la vida de esa forma, ¿no? Pero es un poco complicado. Es un poco complicado porque tienes que saber eso, que dependiendo del país entra más pasta o menos, que dependiendo de la primera hora, de dónde te vengan, si te vienen de México o de Italia o de Kosovo, ponte, pues es diferente a cómo te puede rendir el vídeo. Es una cosa... Por eso yo, cuando veo a compañeros que suben tertulias, digo, joder, qué envidia. Porque yo dependo mucho más del mercado global que de un mercado mucho más fiel que tienen ellos, porque mismamente en ESPN, pues cada día sacas un producto que ya tiene un público muy fiel. Y yo tengo público muy fiel, pero que dependiendo del jugador a veces, pues no me cae bien Canales, pues no veo el de Canales. Pero en cambio en México sí que ven el de Canales. O además, el de Miranda. No conozco a Miranda en México, pues en México no ven el de Miranda, pero lo ven en España. Entonces, además eres autosuficiente, ¿no? Es decir, que tú te editas, tú te... Ostras, pues... Hago 360. Lo único que no hago yo son las minis, es decir, la foto de portada, que eso lo hace Aleo, un diseñador gráfico, que lo hace muy bien. Pero el resto lo hago todo yo y sí, al final edito, monto... Y eso autodidacta, ¿no? Guionizo, ¿no? Que me encanta decir guionizo, ¿no? Lo guionizo yo, que es en plan, entonces tienes un guión. No tengo guión, pero me gusta decirlo, ¿no? Te gusta decirlo, me queda muy bien. Hombre, delante de la cámara queda muy bien. De hecho, mira, ahora que los de guionizar, yo sigo no sé si conoces a este creador de contenido que me parece que hace películas. Sí. Que es Clavero, que es un tipo, vamos, que me parece un chaval muy bueno editando. Ha estudiado para ello también, pero me parece muy bueno editando. Y hablaba de eso también del guión, un poco de las tomas que tiene y tal. Y digo, joder, también el trabajo que tiene que haber detrás. Tú al final dices que no tienes un guión, pero sí que cuentas un relato, sí que cuentas una historia. Al final... Pero porque al final para mí es muy fácil, ¿no? Son 24 horas con un jugador, pues es cómo se levanta y qué va a hacer, porque estás mucho en manos de ellos. Decir, oye, ¿qué te apetece hacer? Hay alguno que no sale de casa y que tienes que adaptar un poco el producto a sus circunstancias. Denis Suárez, pues de repente te dice, oye, vamos a llevar a los perros a la peluquería. Bueno, pues guay. Vamos luego a dar un paseo por ahí. Pues bien, o Canales, ¿no? Cuando te meten en el frigorífico aquel que fue la hostia. Qué mala gente, ¿eh? Sí. Nah, pero ¿hacía frío? Soy del norte, nada. No, es un frío muy, muy diferente. Habiendo estado en San Lorenzo. También te digo que no nos dio tiempo porque me salía el avión un poco antes de lo normal, cosas de México, pero no nos dio tiempo a lo que de verdad creo que sí que te daba frío, porque él tiene una bañera de hielo en casa.
Y eso sí que te da frío. A pesar de no llegar igual a esas temperaturas con el hidrógeno o nitrógeno. Sí, pero yo ahora... Pero lo de las bañeras es mucho más complicado Sí, por la sí, humedad. que eso además lo está haciendo ahora creo que Ibai con el cambio físico y tal, metiéndose. Pero yo creo que no son o sea, no son bañeras con hielo, pero sí que es algo de eso. Meterse a las 10 de la noche ahí Eso en Barcelona con el frío que hace, yo lo siento, mira, irá Ibai, bien para la circulación. Ibai va a acabar vigoréxico perdido. Yo Sí, lo estoy viendo. Vamos, digo, sí, vamos. Tal y como va, todos, ¿eh? tal y como va, Vamos. que también te digo que es yo creo que en parte era necesario para él. Sí, total. Y también es necesario para la gente que en parte está ayudando a que dé ese paso. Hombre, es que tú ten en cuenta que periodistas, creadores de contenido, lo que sea, brutal. Futbolistas, todos los que tenemos un mínimo de notoriedad pública, tenemos que ser un ejemplo, ¿no? Y así como yo estoy obsesionado por el legado que podamos dejar en YouTube, y por eso hago cosas un poco más de calidad, en este caso Ibai creo que ha cambiado mucho. Ibai, fíjate, voy a contar una cosa que no sé si es muy de dominio público. Una persona amiga de una amiga mía tuvo que cerrar sus redes sociales porque en su día criticó a Ibai por la forma de vida que llevaba. Y dice, tío, me estás anunciando mierdas. Estás intentando que los chavales, no estás dando un ejemplo bueno porque estás todo el día sentado, con una vida súper sedentaria, mala alimentación. Ibai le respondió como en plan diciendo, ¿tú qué cojones eres para tal? Y ella se tuvo que cerrar las cuentas, las redes sociales. Y ahí es cuando dices tú, joder, ya en su día lo dije y digo, mal Ibai ahí. Pero ahora que de repente ves que la gente cambia y que Ibai cambia, como todo ser humano, dices tú, pues ahora sí. Y ahora estás llevando ese consejo que en su día provocó que tus hordas le cerraran la cuenta a una chica, que lo único que está diciendo es que lo de ahora tendrías que haberlo hecho antes, pues me alegra, ¿no? de que cambies un poco ese chip, porque al final estás dando un ejemplo tremendo a las generaciones, porque estamos en un tiempo en el que como es todo móvil, todo tablets, todo ordenadores, los chicos no se mueven para absolutamente nada y hay que hacer deporte, hay que alimentarse, hay que olvidarse del móvil X horas al día, porque las pantallas si no te acaban comiendo el cerebro. Sí, y además yo creo que también es de ser humano equivocarse. O sea, y más gente como ellos que la crítica tienen que asumirla. Imagino que pues Ibai, si tú has tenido crítica, imagínate a alguien como él, ¿no? Total, que tiene que absorberla y contenerse, ¿no? Y hay que contextualizar cómo estás claro. en ese momento, porque Ibai igual no lo estaba pasando bien y fue una forma de decir, pues pum, y ya está. No es una crítica. Y justo le tocó a tu amiga o a una amiga de tu amiga, ¿no? Pero, en fin, que yo creo que es importante también tener en cuenta que cada persona pasa por un momento de su vida y que pueden llegarle comentarios y reaccionar de mala manera y también puede luego, pues, oye, evadirse un poco de todo y rectificar y pensar en ello y arreglar un poco las cosas, ¿no? Y fíjate, pues él, yo creo que tenía un debe consigo mismo y, oye, pues lo está consiguiendo. Pero, y aplaudimos. Sí, aplaudimos. Además, la idea del 24 horas, volviendo a ello, ¿de dónde proviene? O sea, porque sí que hacías blogs, pero 24 horas. A ver, no es un formato que haya inventado yo, porque al final, a lo largo de la historia del periodismo, ha habido un montón de formatos muy parecidos. De hecho, por ejemplo, en YouTube Football Emotion, que lo mencioné en el primer capítulo para evitar líos, hacía algo parecido hace años y demás. Pero viene sobre todo por eso, por esa conversación que tuve con Borja Iglesias, de que él se quejaba en aquella charla de pandemia con Juancho y con Miquel de la imagen que tenía la gente de él gracias a los medios. Y fue una forma también de intentar darle una vuelta a la creación de contenido que yo tenía en los últimos meses, decir, joder, pues me gustaría tener algo que sea muy periódico y que dé algo diferente a lo que no estamos acostumbrados a ver en YouTube, ¿no? Y entonces digo, joder, yo tengo muchos contactos, que es lo mejor que tengo seguramente, digo, utilicémoslo. Me pongo la careta por esa timidez que tenía, que me cuesta mucho, y ya está. Y le dije a Borja, vamos a hacer esto, encantado, vente para acá. O bueno, pues también. Entonces vas encontrando esa beta, que es tu beta y que te funciona y que ya están copiando algunos otros creadores de contenido. Sí, he visto alguno por ahí. Que el otro día me viene Delantero, que es uno de mis creadores de contenido a los que más cariño tengo, ¿no? Y Buller también, porque empezamos, cuando yo empecé se portaron muy bien conmigo y los dos me dijeron, oye, vamos a hacer un 24 horas con este, con el otro, pero que no pienses que, escucha, que esto no es 24 horas Rodrigo Fáez copyright. Bueno, que lo podéis hacer es que la gana. Te vas ahora a YouTube y ves la cantidad de canales que se copian contenido entre ellos. Por eso te digo. Y aparte con mucho clickbait, que a mí también es un poco
algo que me empieza a saturar, ¿eh? O sea, yo el clickbait entiendo el objetivo, pero en YouTube es que cada vez estoy viendo más y más canales que... Pero eso es culpa de YouTube también, ¿eh? O sea, Sí, o no de sé. las redes sociales en general, porque al final, si tú pones... yo sigo mucho a un explorador que es fotógrafo, se llama Rubén Erz. ¿Sí? Vale, yo YouTube no veo, a Buyer no lo veo, a Delantero no lo veo, Sí. mi contenido igual no lo vería, o sea, porque por lo que te decía antes, ¿no? Que prefiero en mi tiempo libre ver otras cosas. Y este tío es un explorador, fotógrafo, que es un genio de esto. Y entonces, ves lo que hace y dices tú, joder, cómo mola. Se ha pasado Rusia entero, ha viajado hasta Asia. O sea, y mola, pero va con su mujer y va contando sus historias, pero es un tío muy normal, muy neutro y no tiene no tiene ni un 5% de las views que se merecería. Pero ves que los vídeos que más picos tiene es a menos 25 grados en la estepa rusa. No me dejan pasar por ser español, cosas así. Y es hacia lo que va y es una putada. Por eso yo siempre digo que hay que intentar, desde nuestro punto de vista, educar a las nuevas generaciones de periodistas a través de podcasts como el tuyo, etcétera, para intentar no caer en eso porque da pena. Porque además tienes que buscar un poco más allá. Quiero decir, hay titulares que creo que pueden llegar a ser más llamativos en una entrevista, pero hay otros que yo creo que contienen mucho más información o que pueden llegar a ser potencialmente más interesantes para la gente que los consume. Pero bueno. Y que te digo, o sea, clickbait hemos hecho todos. Sí, o sea, sí, yo he hecho sí. clickbait. Seguro que yo lo haré, lo digo, hablo en futuro porque digo total. que... Porque tienes que adaptar un poco lo que es tu producto a cómo funcionan las cosas en el algoritmo, ¿no? Que es hacia... Porque es que si no, no sale. Efectivamente. Que si no, la gente no lo conoce. Pero 100%. una vez lo tienes ya... Ostras, yo creo que hay que trabajar también en eso, porque a mí también me da un poco de pena. Me da un poco de pena ver cómo también va evolucionando el periodismo hacia ese camino donde es que sale, bueno, lo hemos hablado antes fuera de grabación, ¿no? Es que sale muy barato dar una exclusiva, una mala información, un bulo, sale muy barato. Pero ya no solo eso. A mí lo que de verdad me molesta es que medios de comunicación caigan en eso, no en el clickbait, que, bueno, pues ya está, es lo que hay, pero sino en lo... no te vas a creer lo que le ha ocurrido a Josep Pedrerol, la increíble rajada de Paco González, que es hacia, digo, joder, la COPE ha cambiado, antes la COPE, y esto que no lo, porque son amigos, y además tengo amigos muy dentro, pero que no lo vean como una crítica destructiva, pero han cambiado de lo que antes era en plan, pues la última hora del Barça, o no sé qué del Madrid, o el fichaje tal, de repente la última rajada de Juanma Castaño. En el AS son expertos desde hace un montón de años de no te podrás creer lo que... Bueno, yo he sufrido ciertos clickbaits que al final he arrastrado a día de hoy, que afortunadamente alguno ya está olvidado, pero ¿qué dices tú? Lo que ha dicho Rodrigo Faz en su canal de YouTube, ¿qué dices tú? A ver, tío, calma, no vendamos esto como que tal. Oye, si quieres, Manolito Pérez ha dicho en su canal de YouTube que Cristiano Ronaldo se saca un moco. Bueno, pues vale. Pero no digas, el moco que se ha sacado en su canal de YouTube. Pues, ya, un momento que idiotizamos a la gente, ¿no? Yo, mira, si te soy sincero, hay un podcast que sirvió de referencia para mí para iniciar. O sea, realmente el que me animó no tiene nada que ver con el deporte y es el de Alex Fidalgo. El de... no lo conozco. Pues te lo recomiendo encarecidamente, que se llama Lo que tú digas, de hecho. Y tiene entrevistas muy interesantes, muy chulas, con gente muy variada. Y sobre todo me animó precisamente porque siempre ha mantenido la esencia. Es cierto que, pues, evidentemente, en el título igual te pone pues un experto en sueño y dice ¿cómo tienes que dormir o cuál es la fórmula para dormir bien? Vale, ahí lo puedo llegar a entender. Pero tú escuchas su podcast y dices, ostras, me aporta. Qué bien. Me aporta. Y yo creo que de hecho es un contenido que a ti particularmente te gustaría porque, o sea, creo que concibes la profesión como lo que en teoría debería ser. Hombre, es el legado, ¿no? Volvemos a lo que para mí es la palabra clave que tenemos que dejar a la gente. Porque yo sé que triunfar en YouTube es muy fácil. O sea, si yo quisiera forrarme en YouTube... Lo harías. Lo haría. Podrías hacerlo. YouTube te dice, tienes que hacer tertulias extremistas. Pues ya está. Pues me pongo aquí, pongo a 2 o 3 que le digo, oye, te pago 50 euros al día y a rajar. Y a poner a la puerta a parir, a poner a Florentino a parir, a gritar. Sí, es muy fácil. Es muy fácil. O, si no, puedo hacer lo que en su día hice, porque fue una prueba que hice con el tema de los fichajes y demás. Te montas la película de un culebrón, de un jugador que va pues lo cuentas también y sabes que funciona, pero no me gusta. Y no es el legado que yo quiero dejar. Entonces, pues gente como Alex Fidalgo que me dices u otros podcasts que yo puedo escuchar, ¿no? Como en modo avión. Yo creo que te tranquilizan y que no siendo nada que no esté inventado, porque al final no deja de ser radio televisada, ¿no? o radio digital,
Pero está bien porque te aportan historias diferentes y esa pausa que creo que necesitamos. Exacto. De hecho, es el objetivo del podcast. O sea, que sea una charla más que una entrevista. Y que, por favor, la gente no caiga, que me enteré el otro día y que yo alucino, no caiga en reproducir los vídeos a por 1,5 o por 2. No. Pues hay gente que lo hace, tío. Yo no puedo. Bueno, eso me pasa también con el podcast de ciclismo. Sí. Hay gente, a ver, sí que es cierto que nosotros ahí nos damos unas pasadas de horas. Claro, dices tú, ¿cómo puedes hablar 3 horas y media de ciclismo? Y me he cortado. O sea, analizando las plantillas, es que ¿cómo puede ser 3 horas y media? Vale, entiendo que es para rentabilizar el tiempo. Pero, ostras, me dice, hay gente que dice, no, yo os escucho a 1,5. Y digo, ostras, pues estás perdiéndote gran parte del contenido. No porque no te enteres, sino porque yo creo que el reposo de la información, el tono pausado, tal, es lo que realmente llama de un podcast. Pero sobre todo por una cosa, Juan, que a mí me horroriza a día de hoy, ¿no? Que es un poco también algo que hemos sufrido todos los creadores de contenido en redes sociales. Si tú no enganchas en los primeros segundos, o si no vas rápido, o sea, si te fijas la forma, vas atrás en mi canal de YouTube, la forma en la que yo editaba antes los blogs, a cómo los edito ahora no tiene nada que ver. Porque ahora te dice la plataforma, y ahí sí que yo me he adaptado, ¿no? Porque al final quiero que esta serie, con todo lo que me cuesta a nivel de sacrificios y de disgustos semanales, pues quiero que salga bien, ¿no? Pero te dicen, escucha, no hagas una intro currada, no pongas planos de transición, es vete. Y entonces, claro, interiorizas eso, pero también es una forma de decir, vale, hago eso, pero de otra forma o en otra parte del blog también te aporto otra cosa diferente, ¿no? Como es la pausa, la tranquilidad, lo que te pueden decir los jugadores y demás, pero te obligan, ¿no? Pero que llega un punto que no seamos taraos en ese aspecto. Que también como consumidor, yo es lo que le pido a la gente, que no hagáis lo de por 1,5, por 2, que no caigáis en el que si en los 5 primeros segundos no me enganchan, me voy. Claro. Hay que tener esa paciencia porque lo decía Tony Nadal, ¿no? Que las nuevas generaciones arrojan la toalla al instante. Y no, la vida no va de esto. Sí, además, y fíjate que el condensar algunas quotes, algunas de los titulares de la entrevista es, yo creo que una de las habituales prácticas que se utilizan en un podcast. Yo, de hecho, lo hago porque sé que tienes que llamar la atención, pero es que detrás de esas afirmaciones o de esos titulares, ostras, la historia es lo que realmente tiene el valor. Si es que está bien eso de hacer las intros pues, atractivas, pero lo que hay que disfrutar es el resto. Por eso yo cuando veo que la retención de audiencia de X podcast o de X vídeo es buena, digo, joder, me mola más esto que los likes o las views que pueda tener. Porque al final eso quiere decir que has enganchado a la comunidad y que se han quedado mucho tiempo viendo tu vídeo. Y eso es lo que al final más te congratula, ¿no? Como periodista. Sí, bueno, de hecho, tengo aquí a José, que es el encargado de montar todo este tinglao, que estamos en PVIPE. ¿Ves? Otra cosa que se me olvida decir, estamos en PVIPE con Y. Sí, José muy bien también. José muy bien. José Escobar, un grande. Digo esto porque, joder, él me decía, oye, tal, pues si quieres también te lo puedo editar o podemos hacer. Y digo, no, lo edito yo porque es que me apetece volver a escucharlo. Claro. Quiero volver a escucharlo porque quiero saber qué cosas incluso se pueden mejorar, que es donde ver tus fallos también, pero además también volver a ver la entrevista para percatarte de lo que has hablado exactamente. Más que de los fallos, pues también volver a escucharte. O sea, decir, ostras, ¿qué es lo interesante? Bueno, ¿Qué es lo que no? Forma parte del reciclaje también del periodista. Yo cuando estaba en la tele, al principio, pues eres uno y cuando terminas tu andadura, pues eres otro. Eres otro. Pero eso yo lo hacía con las narraciones en su día de cuando Pedrerol me ponía a hacer narraciones del Atlético de Madrid. Yo me escuchaba y decía, pues aquí no tengo que gritar tanto, aquí tengo que mantener un poco el ritmo, aquí tengo que mejorar un poco pues la voz, el tono, y vas aprendiendo y vas mejorando, que yo creo que es algo que es imprescindible, ¿no? Y a día de hoy todavía lo hago con los 24 horas, ¿no? Como lo edito yo, hay muchas veces que digo, ostras, ¿aquí por qué digo esto? ¿Aquí por qué suelto esto? Esto tengo que editar. Pero eso mola, claro. Yo creo que vas aprendiendo. O sea, si no eres autocrítico contigo mismo... Por eso te digo, es que llegar a los 65 años sin aprender nada, pues, qué aburrido. Es aburrido. Pero bueno, oye, que... Oye, ojalá sean muchos años más, ¿eh? También te digo, ojalá, dentro de la profesión. Bueno, también te digo una cosa. Yo, si por un caso me fuera bien todo, no soy de los que con 77 años va a morir delante de un micrófono, ¿eh? Eso lo tienes muy claro, ¿no? Vamos. O sea, es más, no te me enfades, Edu, si estás viendo esto. Edu es mi coordinador. Pero vamos, si de aquí a 5 años lo peto, vamos, en 5 años me voy a Gijón a estar tranquilo. Si pudiera, vamos. ¿Tienes alguna
algún objetivo fuera del periodismo que digas tú? Porque aparte que me flipó, antes que has hablado del podcast de En Modo Avión, Sí. que además es del CEO de Siroco, que yo Sí. es a Siroco, es Borja, que Siroco Borja, Sí. bueno, lleva colaborando con nosotros en el podcast del Maillot durante 4 o 5 años ya y les tengo un cariño tremendo. Ostras, dijiste que tu familia había estado vinculada con el mundo de las atracciones. Sí, sí, sí. O sea, tus abuelos, tus tíos, si no recuerdo mal. Mis tíos y mis abuelos. Todos. Qué guay. O sea, atracciones FAED, ¿no? FAED, sí, sí. Eso es algo Curioso. que me hace mucha gracia, ¿no? Porque mucha gente de Asturias, en particular, forofos. ¿No? Cuando digo gente del Oviedo, me refiero a los forofos del Oviedo, no a la afición, que ahí sí que hay un respeto mutuo, ¿no? Pero yo dije en un blog de Copa 90, unos ingleses que tenían tal, pues te habla un inglés y te digo, pues generalidades, ¿no? Entonces dije una frase y digo, bueno, en Gijón somos más working class people, porque históricamente siempre ha sido una ciudad mucho más industrial que Oviedo. Oviedo ha sido mucho más de abolengo, ¿no? Como ellos les gusta decir. Y entonces, claro, mucha gente se ríe y dice, tú working class, cállate, pijo de mierda, no sé qué, tal cual. Entonces, claro, la gente no sabe que yo nací, como quien dice, en una caravana, de forma figurada. Claro, viendo a mis tíos, ya, sobre todo a mis abuelos. Pues, me había asustado, digo yo. No, nací en una caravana. Nací en un hospital, pero quiero decir que mis primeros recuerdos, además son recuerdos duros. Primero por cómo se sacrificaban y trabajaban ellos, pero yo viví cosas cuando no tenía que haberlas vivido complicadas. Porque ibas a la cuenca minera, veías drogadicción, veías alcoholismo, veías un entorno en el cual era complicado ganarse la vida. Y mis abuelos lo hicieron, luego dejaron eso y se fueron a abrir una sidrería. O sea, quiero decir, al final todos venimos de un entorno que no eliges. Pero el mío, yo estoy muy orgulloso porque me enseñó ciertas cosas que a día de hoy me hacen seguramente relativizar muchas situaciones que, a ver, tío, si te preocupa esto, vale, te ayudo, pero escucha, que hay problemas más jodidos en la vida y que hay que customizar los problemas de cada uno, ¿eh? Pero viniendo de donde viene mi familia, pues miro hacia atrás, siento un orgullo tremendo de que yo haya podido llegar a donde estoy, porque si no, seguramente sin ese carácter asturiano, ¿no? de lucha, de reivindicación, de revolución, no hubiera conseguido nada. ¿Puede que por eso humanices tanto al deportista? Claro, 100%. 100% porque, fíjate, otro de mis primeros recuerdos era... hacía una cosa que no se podía hacer, ¿no? Que con 10, 12 años pues estás fregando platos en la sidrería de tu abuelo. O vasos. Y yo recuerdo que entraron jugadores del Atlético de Madrid el día antes de jugar contra el Sporting. Y yo estaba así, tal. Digo, hola, tú, tal. No sé qué. Y de repente les veo beber sidra. Y mis tíos escanciando sidra y a tomar reñones, a ver resino. Claro, yo era muy, 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 muy pequeño. Pero yo veía tal, digo, si estos los tengo en los cromos, ¿qué cojones hacen bebiendo sidra el día antes? Pues llegaron a la sidrería mis abuelos, se pusieron a beber sidra. Digo yo, joder, son gente normal. Claro, viendo eso, ¿qué vas dicho mal y pronto, a comerle el rabo a uno porque tiene un Maserati o porque tiene... Pues tío, tendrá sus problemas, como dijimos antes, ¿no? Pero hay que tratarle como se le trata a una persona normal, porque todos venimos de entornos diferentes, pero todos somos personas. Además, yo creo que ellos lo perciben. Sí. Y ex deportistas también. O sea, cuando tú le das esa categoría de ser humano y no de Dios, yo creo que ellos lo notan y lo agradecen en determinados puntos. Pero, por cierto, ¿la sidrería sigue existiendo? No, ya no. ¿Cómo se llamaba? El Molinón. ¿El Molinón? Sí. Ostras. Molinón, que ahí viví de verdad lo que es sufrir ciertas cosas de la otra cara del fútbol, ¿no? Que luego ya me di cuenta de otra forma diferente en el periodismo, ¿no? Pero me acuerdo que cómo te destrozaban unos ultras una sidrería en apenas 10 minutos, cómo tenías que salir corriendo, cómo tenías que ir a por un tío que robaba o que se iba sin pagar, etcétera. Claro, ves cosas también que por eso seguramente a día de hoy relativizo todo mucho más, ya no solo por lo de las atracciones, sino porque también viste cosas ahí que eran duras. O sea, que tu infancia no ha sido... A ver, no he sido un desgraciado, pero he visto cosas o he sufrido cosas que otros no. Y que otros habrán sufrido otras cosas que yo no, y viceversa, ¿no? Pero vamos, yo recuerdo ver a mis tíos esconderse porque venía Henry Norte y te destrozó la sidrería porque les dio la gana. O vi como unos Ultrasur al tío de al lado le metían una paliza porque salió el camarero y les dijo, oye, que esto es Gijón y aquí se paga, ¿eh? Me da igual que seáis del Madrid o del Barça.
y le dieron una paliza delante de mí. Eso, por ejemplo, lo ves. Y lo sufres, guardas. y lo guardas porque tienes 9, 10, 12 años como mucho y te quedas así diciendo, joder, y más, y muchos más. Luego tenía por ejemplo, otros capítulos mucho mejores, pues venía X presentador a comer porque veía que era una sidrería y que le gustaba, pues ya está. Y te quedas un poco con lo bueno y con lo malo, ¿no? ¿Ves? Son vivencias que al final hacen que tu carácter sea como es. Pero además tú el periodismo no lo llevabas tan arraigado quizá como otros, ¿no? O sea, tú no es tanta vocación como tal, sino el enamorarte un poco de la profesión. Pero me sorprende, o sea, teniendo en cuenta todo esto que has vivido y todo esto que me estás contando, ostras, supongo que también tendría la parte positiva porque serías seguidor del fútbol, serías seguidor del Sporting y eso también en parte pues también gana peso. Hombre, ¿no? eso al final, tú cuando naces en una ciudad como Gijón, que es tan futbolera, lo que quieres es ser jugador del Sporting. O sea, hay una frase de Cote, el lateral izquierdo, que dice, yo no quería ser jugador de fútbol, yo quería ser jugador del Sporting, que es lo que creo que nos define a los sportinguistas en nuestra amplia mayoría, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, me gusta mucho el periodismo porque leo el Marca todos los días, leo el As, en la sidrería de mis abuelos, ¿no? Lo veía. Y me gustaba escuchar a Adrián Morena, García, Paco González y toda esta gente. Digo yo, ¿cuál es la forma de estar más en contacto con el fútbol, que al final es mi hobby? Porque sí que es cierto que bueno, la otra opción era pues, estudiar historia del arte o ayudar en la sidrería. Entonces era como en plan decir, pues ¿hacia dónde voy? Pues voy a intentar luchar, y en este caso mis padres les estaré eternamente agradecidos, porque entre su esfuerzo, becas que también llega a tener, pues pude estudiar en la Pontificia de Salamanca, ¿no? Y era lo más cercano a estar cerca del fútbol, porque yo nunca tampoco soñé con cubrir mundiales ni cubrir historias a nivel nacional. Yo quería ser reportero del Sporting porque era lo que más cerca estoy del Sporting y ojalá cierre mi trayectoria deportiva siendo redactor que cubra el Sporting, porque a día de hoy es lo que me sigue gustando más. O sea, por a mí las mierdas del Madrid, del Barça, del Athletic, vale, están bien, pero no es lo que de verdad me gusta. A mí lo que me gusta es el Sporting. Y a día de hoy sigue siendo el Sporting. Oye, que en un futuro se puede, genial, que no, pues ya está. Y en su día fue pues una salida de decir, pues mira, encima se me da bien el periodismo, ¿para qué darle vueltas a la cabeza y complicarme la vida de una forma? Vamos a probar y si hay opción, pues mejor, y si no, pues no. Pues es que, mira, estaba pensando un poco en lo que es el fervor en sí del aficionado, del seguidor y un poco del periodista. También ahora que hablas tú siempre has dicho abiertamente que eres del Sporting. Sí, sí. Y no tiene ningún inconveniente, pero también hay que saber un poco discernir entre lo que es ser seguidor y ser fanático, ¿no? Total. Y estaba pensando justo en eso, ¿no? En lo difícil que también es destaparse, ¿no? Como periodista y que nadie te juzgue, lo difícil que es también pues convencer a la otra persona, oye, que yo soy del Sporting, pero puedo criticar al equipo abiertamente porque es que soy así, o sea, porque es lo justo, ¿no? Y necesario también la crítica. Y es un ejercicio que hago constructiva. O sea, yo todos los jueves, claro, mis jefes de Estados Unidos alucinan porque todos los jueves tengo una sección en Radio Ser Gijón con David y con Manfredo para hablar del Sporting y lo tengo en el contrato, ¿eh? Digo, esto no, eso es inamovible, esto no me lo quitas. Esto no me lo quitas. David González, yo llegué en Ser Gijón, yo creo que fue la primera vez que entré en radio. ¿Ah, sí? En 2000, no sé si fue 2013 o 2014, yo fui a... qué buena. Pero porque yo estaba estudiando bueno, yo no estudié periodismo, eso para empezar, yo estudié filología, pero yo tenía muy claro que quería ser periodista. Claro. Entonces, por circunstancias, ahí en Asturias no hay periodismo. Sí. Y yo recuerdo que, pues eso, lo que alguien con ganas hace para entrar en los medios, pues vas tocando puertas y vas intentando aporrearlas. Y yo recuerdo que una de ellas fue plantarme en Cadena Ser Gijón y decirle a David González que, oye, David, quiero hacer esto. Yo sé de ciclismo y tal, no sé si os interesa. Me dijo, pues te llamamos durante unos días. Y sí, es la primera vez que entré en radio como tal, fue en Cadena Ser Gijón. Yo como entré en la SER, yo estaba haciendo prácticas durante la carrera en Salamanca, en la SER de Salamanca, con Coco y con Alberto. Entonces, jugaba el Sporting en el Elmántico. Y entonces, digo, es mi oportunidad. Pero esta oportunidad, como te dije antes, me pongo la careta para evadir la timidez. Y escucha, iba yo con la camiseta del Sporting por dentro de un jersey que me había dejado un colega, manchado de calimocho. Y dije, me planto en la cabina a Manfredo, y a Manfredo, que era el redactor entonces principal de la SER, digo, oye, Manfredo, me iba con una mangada yo,
pues imagínate, estar con los colegas durante todo el día. Me faltaba la litronera de calimocho aquí detrás. Sí, porque has dicho siempre que la fiesta por delante del fútbol. Hombre, eso siempre, por supuesto. Vamos. Y entonces llego ahí a la cabina y Manfredo, claro, imagínate, Manfredo es un torero. Sí. Manfredo se pone así, ¿qué pasa? Y digo, mira, es que soy de Gijón, soy del Sport y estoy estudiando comunicación audiovisual. Me dice, bueno, pues vente Semana Santa. Y digo, vale. Entonces fui en Semana Santa y dijo, oye, que soy el de la otra vez. Y entonces dice Manfredo, vaya, ¿qué ha venido? Entonces no sé qué hace. Y dice, bueno, venga, vas a hacer las prácticas de Semana Santa. Y entonces empecé ahí. Pues mira. Sí. Todo empezó gracias al calimocho. Gracias al calimocho, sí, sin hacer apología del alcohol. Pero bueno, oye, es una bebida ayuda. Oye, te desinhibió lo suficiente para dejarte de ser introvertido en ese momento y plantarte ahí. No se hacen publis de cerveza, que parece que pues ya está. No, pero yo me acuerdo de verdad, ese día. Es que yo me cogí un bus desde Oviedo hasta Gijón. Hostia, qué buena. Pero me lo cogí y digo, yo me planto ahí. Y pues es lo que... Y ahora se pierde un poco esa esencia. No, es que se ha perdido por completo. O sea, primero porque los medios de comunicación se han cerrado. Y segundo, el cara a cara. Y segundo, porque la gente vive por y para el DM, el email, y ya está. O sea, por eso os decía antes que hay que tener mucha calle y que cuando pontifiques tienes que tener en cuenta que muchos de los que pontifican les falta esa calle que creo que es necesario para cualquier cosa, porque al final eso es vida. Sí. Pero es que eso se ha perdido y la gente ya no llama, la gente mensajea. No, de hecho, bueno, antes que he hablado de José, yo le estaría eternamente agradecido por contar conmigo para Footers, porque es que bueno. la parte de Footers es una parte de mi trayectoria profesional que es que me dio efectivamente eso, la calle que se necesita para entender lo que es el periodismo, pero de estar en el Burgo de Osma, de estar en Almazán, de estar en lugares perdidos, recónditos, con aficiones que realmente van a ver a su equipo, que seguramente ahí, pues sí, seguirán también al Madrid, al Barça, pero, ostras, te plantas en el Burgo de Osma a ver a Luxama y hay 200 tíos que están viendo el partido y que tú estás narrando ahí en mitad de la grada. O sea, no te pienses que en la cabina, no. En mitad de la grada, la gente mirándote y tú teniendo que cantar los goles del equipo local y del equipo visitante de forma neutral. Y eso de verdad que es de las experiencias más gratificantes. Pero de ahí, aparte, el dinero, si salía a cuenta o no, es que me importaba pero ahí es donde yo creo que también los medios tienen culpa, porque esto no es solo culpa de periodistas o de audiencias, sino también de los gestores de los medios que ven en ese tipo de iniciativas un gasto. Y yo, por ejemplo, cuando en ESPN o en Gol o en beIN Sports, yo siempre decía, esto no es un gasto, esto es una inversión, porque estás cerca del jugador, estás cerca de la grada, estás cerca del aficionado. Y al final el fútbol muchas veces pensamos que es, venga, churros. Sí. Como cuando Miguel Ángel Román tenía que narrar no sé cuántos partidos al año desde una cabina que es un cubículo en MediaPro. Sí. Pues ahí pierdes mucho, porque no tienes el contacto, no tienes el contexto. Igual están 100%. Gritando algo y estamos automatizando todo esto. Y es muy triste que se automatice de esta forma porque pierde el alma. Sí, yo ya digo, estoy muy feliz, muy contento con lo que hago en Eurosport, pero sí que es cierto que me falta eso. Me falta el intentar salir de vez en cuando, porque al final si estás en cabina, mola mucho estar en cabina, porque al final casi siempre estás acompañado, lo disfrutas, es un deporte muy reposado, no es el fútbol y tal. Pero yo, por ejemplo, sí que hice la Vuelta a España con Onda Cero. Y es que otra historia. Es otra historia. Claro. Es que es otro de... Yo animo incluso a los periodistas que ya tienen cierto nombre, porque el otro día, no voy a decir el nombre porque no me quiero meter en líos, ¿no? Pero escuchaba decir, no, es que el infierno turco... Digo, una cosa, ¿cuántos infiernos turcos has vivido tú en primera persona? Me dieron ganas de escribirle, 0, porque sé que no ha ido a Turquía. Pero te habla del infierno turco porque ha leído, porque ha visto un vídeo... No, es que tienes que vivirlo. Sí. Pues oye, el infierno turco tiene una pinta tremenda. ¿Has vivido? No. Pues entonces habla en boca de otros, no hablas como que... Esa pontificación que decimos muchas veces, ¿no? Delante del micrófono, que te hace hablar de absolutamente todo cuando no has vivido ni un 0,005% de lo que es ni el periodismo ni ciertos ambientes. Y ahí es donde yo intento decirle a todos los compañeros, yo, tío, vete, tú tienes dinero ahora, tienes opción de tener días libres, vete a este campo, vete a la Premier, disfruta lo que es el fútbol en Centro Europa, vete a Escandinavia, vete a los Balcanes. Haz cosas que otros hemos hecho, afortunadamente, y que seguramente a mí no me correspondía en su día, pero lo he hecho y he tenido esa base y es lo que tiene que hacer. Y invito a todos los aficionados también a viajar y a que se lo pasen bien porque es vida. Y si ya puedes practicar el fútbol, porque se practica fácilmente, pero si puedes practicar el deporte en sí,
No digo que lo hagas de forma recurrente, ¿no? Pero yo sí que me obligué en su día. Yo tengo que probar el ciclismo, pero Claro. para probarlo de verdad. Estar en una época montando en bici para ver lo que se siente. Ya por hobby y por, oye, yo creo que por conocimiento de causa. Y es que estuvo una temporada con la bici a full y dije, ostras, es que ahora cuando hablo yo de un 5 o 6%, que igual antes hablaba de rampas, no, anodinas, que tampoco tienen mucha dificultad, joder. Un 5 o 6%. Sí, no, duro no es, pero imagínate cuando estás en un 10, un 12. Lo pensaba ahora de la que venía en el metro, tío. ¿Tú sabes cuál fue la primera gran noticia que di yo? Y que obviamente no se enteró ni Dios. La primera exclusiva mundial y seguramente la segunda más gorda después de tal fue el positivo de Floyd Landis. No me digas. Te lo juro. Estaba ahí en un punto radio y alguien de la federación que yo tenía como, bueno, no como fuente, porque de aquella yo no creía en fuente porque estaba empezando en punto radio, pero me acuerdo que me dice, acaban de detectarle positivo a Landis. ¿Cómo? Y me quedé, tío, no. Me dice, sí, si quieres, dalo, que tú estás empezando. Además, me dice que tú estás empezando y estoy hasta luego de darle noticias a marcas, no sé qué. Pues pasa que, claro, de aquella no teníamos la repercusión ni las redes sociales como están ahora, pero el positivo, tío. El de Floyd Landis. Pues ese fue sonado porque le daba altura a Óscar Pereiro, de hecho. Total, sí, total. Fue aquello tremendo, tío. Es que además los asturianos tenéis una relación con el ciclismo ya inexorable. A mí me jode porque me desconecté, sobre todo a partir de 2015, 2014, muchísimo y no me he vuelto a reenganchar como tal, pero bueno, os pongo en Eurosport siempre que puedo. Tiene que ser, muy bien. Pero me jode porque es un ciclismo con el cual al final nosotros nos aficionamos. Yo creo que hay dos deportes radiofónicos, que es el fútbol y el ciclismo. Y para los que crecimos muy en el entorno, pues es como que tengo que volver a empaparme 100%. Yo me siento privilegiado, ¿eh? Yo siempre he sido un seguidor acérrimo del ciclismo. Ya sabéis, por cierto, que cada vez que estéis en este podcast, un poco, aunque sea una píldora va a haber de ciclismo. O sea, aunque sea una pincelada, la va a haber. Pero sí, yo me siento privilegiado. Yo creo que hablar de lo que te gusta y vivir de ello es que... O sea, no tiene precio. No puedes, no hay nada que realmente lo pueda equiparar. Pero bueno... A veces yo pienso en muchas ocasiones, ¿no? El hecho de decir, joder, ¿cómo sería mi vida? Pues eso, o siendo camarero, o habiendo sido historiador del arte, si hubiera conseguido entrar en la carrera. Pero sobre todo me pongo, decir, joder, en los momentos de crisis, digo, escucha, relájate. Que todos podemos quejarnos porque todos tenemos derecho a quejarnos, pero la otra opción, pues igual hubiera sido estar delante de una mesa de un ordenador 8 horas al día. Y ahí es cuando yo digo, por eso el privilegio de hacer lo que nos gusta, más allá de que normalmente esté muy mal pagado, etcétera. Pero ahí es cuando yo intento aterrizar. Por cierto, ya para acabar, porque si no se nos va a ir muchísimo el tiempo, pero yo es que aquí me quedaría horas hablando. No, total. Pero la conciliación, en sí, ¿cómo la llevas? O sea, al final, bueno, conciliación, lo que es tu vida personal con la vida profesional, ¿cómo la llevas? A mí me ha ayudado mucho el trabajo para escapar de los problemas personales. Eso siempre lo he pensado. Y ahora que desde hace 4 años tengo novia, me ayuda mucho más a que cosas que antes seguramente me hubieran afectado más, decir, pues este ha dicho no sé cuál, o este me ha desmentido, o el otro, no sé. Te la siento. Al final, no es que me la siente, es que me sale de mí ver cómo llega Irene a casa y cómo Irene me cuenta sus mierdas también. Y digo yo, joder, y yo que me molesto por tonterías relacionadas con mi trabajo y... ¿Ella se dedica también al mundo? No, para nada. Nada, ¿no? No, Irene es... es una empresa. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Mi mujer también es... o sea, no está nada relacionado con el mundo del periodismo. Y viene muy bien, ¿eh? Es consultora informática, o sea, una empresa de Portugal que tiene base aquí en Madrid. Y al final es como que digo yo, joder, y luego me quejo yo. Si luego está ella ahí 8 horas al día, que si reunión aquí, reunión allá, reunión aquí. O sea, y de hecho la admiro mucho por esa fortaleza que tiene de aguantar ciertas situaciones que seguramente yo no tendría esa paciencia que ella tiene, ¿no? Mira, en mi caso me ocurre lo mismo porque ella es azafata de vuelo. ¡Buah! Entonces, además transoceánico y te cuenta... Claro, ella también llega y te cuenta realmente los problemas que es de cara al público y dices tú, tío, o sea... Efectivamente. Tienen que tener una paciencia. Una paciencia. Pero además, da igual aunque sea una aerolínea low cost que una aerolínea más top, ¿no? Pero da igual. O sea, la gente cree también que por el mero hecho de haber comprado un billete ya tiene derecho a todo. Total. Y la paciencia que tienes que tener, la sonrisa que tienes que poner siempre. Pero sí digo que hay muchas profesiones de las que no hablamos mucho y que nosotros somos privilegiados porque en parte...
tú recibes alguna queja, pero al final estás haciendo lo que más te gusta, lo que más idolatras. Es el ombliguismo, ¿no? Que tenemos los Sí. periodistas, ¿no? Que a Sí, veces, sí. ¿no? Fíjate que en el último vuelo a México, un tío se le fue la pinza. Empezó a beber y la azafata le dijo, compórtese, por Sí. favor, y empezó a decirle de todo delante de todo el mundo. Sí, no. Y Tuvimos además, que levantarnos y decir, a ver, deja de hacer el imbécil y respeta a la gente, ¿no? Sí. Pero bueno, la última pregunta que te voy a hacer, porque es la que hago a todos los invitados, Sí. ya que el podcast se llama de esta manera, aprovecha y dime con quién te gustaría que hablase en este podcast. Tengo ya algunas peticiones, luego ya iré pasando factura para que me vayáis dejando los contactos, porque es que si no también un poco más Te diría complicado. Paco González, tío. Buah. Porque Paco yo creo que no es... O sea, es de esa vieja escuela que creo que ha dejado una semilla importante, pero que no le veo en ningún... Igual es que no hace, no sé. Bueno, te voy a dar otro nombre por si acaso, pero te dirá Paco González. Edu Pidal. Con Edu es bastante factible. Edu Pidal a mí me parece un comunicador tremendo, un grandísimo periodista, buena persona además. Qué buena esa. Y yo creo que no tiene tanta repercusión mediática como se merece. Es que además, yo es que estuve también de becario en Onda Cero. Ah, bueno. Y con Edu es verdad que alguna vez he cruzado. Bueno, de hecho, cuando estuve en la vuelta, Sí. creo que era el primer año con Rocío. Ah, sí. O sea que alguna vez sí que he cruzado con él y tal, y es un tipo encantador. Es muy buen tío y. Qué buena. No tiene nada que ver que sea del Sporting también, pero. Bueno, pero algo, igual ayuda. Algo ayuda, ¿no? Algo ayuda. Bueno, vale. No, pero Paco es del Oviedo. Para sí, pero igualmente también hay un vínculo con el ciclismo, incluso, Total. con Edu. Que... Sí, Edu estaría guay. Sí, sí. Creo que Vale, pues Edu y Paco. Yo me quedo con ello. A ver si, oye, yo ya te digo, aquí lo lanzáis y luego si lo consigo, oye, pues bien. Y si no, pues. Yo les digo a los dos a la cámara, digo, Edu, Paco, venid. Ya está. Ya está. Dicho queda, le mandaré el clip para que quede constancia. Rodri, bueno, Juan. Mil gracias. Un abrazo y muchísimas gracias. Y darle al like. Like, siempre. Y suscripción, ¿no? Y todo eso. Bueno, pues y que comenten, que eso también da interacción. Todo, ¿no? Pues todo. Venga, pues todo, ya sabéis. Gracias a todos. Chao. Chao.